Es él, ya lo conocen, lo ven de mañana. Lo soñaron el otro día cuando se fueron a dormir y se levantaron con una sonrisa dibujada en el rostro. Está en distintos medios, este es uno de ellos. Otro es, por supuesto, la televisión, la tele que vos más ves. Nicolás Batalla. ¿Cómo andamos, Jorge? Muy buenas tardes para vos. Muy buenas tardes para Alvin Green en los controles. ¿Sí? Para César Yacosa al mando del streameo por YouTube. Muy buenas tardes para todos. ¿Se puede decir bosta en radio? Qué lindo viernes, gélido, un viernes gélido. Pero acá dentro del estudio con el aire al mango, Nico, ¿se sí, siente? O sea, que me dio calor, me pasé abrigo para estar dentro del estudio. Voy a hacer lo mismo que vos y voy a ir con... Vayan a la transmisión de YouTube para ver cómo Nico Batalla deja de ser Nico Saquito Batalla y pasa a ser Nico camiseta ajustada Batalla. 30 grados acá adentro. ¿Qué? ¿Sos M, no? ¿O L? Fui M en algún momento del año. Ahora ya soy L. Yo creo que podría ser un M igual, ¿eh? No. No, porque es como que se nota la panza, Jorge. No me lo tenés que decir a mí, que el otro día me vi con... tiemblo al estar de camiseta acá dentro del estudio. Estoy en una tremenda situación con el tema del peso. Haber dejado el gimnasio me ayudó profesionalmente porque me dio mucho tiempo libre para producir los contenidos que ustedes disfrutan a diario, pero me está destruyendo por dentro, ¿no? Pero el gimnasio lo dejaste por un tema de agenda. 097-441-443 y chat de YouTube. ¿Por qué dejaron el gimnasio ustedes? Yo lo dejé autoconvencido de que no tengo tiempo, ¿no? Con 34 años me autoconvencí que es necesario, entonces me comprometí a un plan anual. Y ahora no puedo renunciar a él y tengo que ir. Hiciste, perdón. Vamos a hacer una explicación cortita. Nico, vos no sos tanto de gimnasio, más bien sos del fútbol 5, ¿no? Pero trato de meter gimnasio ahora porque estoy lesionado en realidad. Ah, estás con una lesión. Sí. ¿Todos acá? De hecho, tengo la duda. Capaz que hay kinesiólogos, fisioterapeutas en la audiencia y me pueden asesorar cuándo es el momento adecuado para volver de un desgarro. Pues tuve un desgarro, me dijeron 21 días, volví a los 19, no toqué una pelota, me volví a sentir de la lesión. Ahora ya voy 40 días. El problema es que pero no me animo a volver a jugar. El problema es que volviste directo al fútbol. Sí, claro. O sea, lo que tendrás que haber dejado es el fútbol y tendrás que haber vuelto al gimnasio. No, pero algo intermedio, no directo a la cancha. Está, pero en 20 días no es que perdés toda la masa muscular. No por la masa, sino por la lesión en sí. Probarte estirando, corriendo. Claro, solo. obvio. Alvin no es kinesiólogo, pero estira mucho todos los días. No, ¿cuánto es? ¿3 veces por semana? 3 veces por semana. 3 veces por semana. Alvin tengo hizo... muchas lesiones además arriba también. Sí, algunas televisadas Exacto. que las vimos. Podemos ponerlas, de hecho, para recordarlas. Sí, siempre es lindo. Sí, Alvin lo que hizo fue... ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo ponerlo en términos no gimnasísticos? Alvin lo que hizo fue mandarle un mail a un príncipe nigeriano diciéndole: precisás plata, acá está mi cuenta, el PIN y la fecha de expiración de la tarjeta. O sea, los gimnasios lo que hacen es que te ofrecen el plan anual que vos mirás y ves que sale un poquito más barato. Tampoco depende de cada uno, ¿no? Pero por lo general haces la cuenta y te suma. Pero no sé por qué viven de gente como uno que va al gimnasio, aguanta 1 mes, 2 meses, 3 meses y al cuarto ya está, empieza a dejar de ir y al quinto ya se bajó. Es la plusvalía del dueño del gimnasio, se saca por ahí. Con ese que pagó el mes y de repente abandonó a los 15 días o fue una semana, le dolió el cuerpo ya la primera semana y no fue más. O el que paga la anualidad en cara fuerte, 3, 4, 5, 6 meses. En un momento pasa algo y prumba. Yo no vuelve más. Pagué por mes, diciembre, enero y febrero. Y en marzo dije, me sumo a esta misión anual y por ahora la mantengo. Bueno, bien. ¿A un ritmo de cuántas veces por semana? 2 o 3 veces por semana. Bien. Puedo manejarlo y me quedan clases para adelante
Si alguna semana quiero hacer 4, recupero la semana que fui 2. Mi autoconvencimiento es que no me da el tiempo y que sinceramente prefiero dormir capaz ese tiempo que iría al gimnasio y disfrutarlo durmiendo. Por eso yo voy lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. Tipo, pero sé que otra cosa no tengo que hacer más que dormir y levantarse e ir. Pero eso es kamikaze, Alvin. O sea, me queda a 2 cuadras de mi casa. Bueno, ahí me cambió un poco la situación. Cambió. Me levanto, me visto y salgo y en 2 minutos estoy. Cambió un poco. Además, yo tengo la teoría de que, está bien, si vos no tenés el tiempo físico para ir al gimnasio, por eso de que no podés estar en 2 lugares al mismo tiempo, entiendo el argumento de no tengo tiempo. Ahora, si el no tengo tiempo es trabajo mucho, por ejemplo, pero tenés algunas horas de margen en el día, yo creo que ahí ya no cuenta, porque el tiempo del gimnasio te genera un aire en la cabeza que te permite ser mucho más productivo en el resto de tu semana. Entonces te termina rindiendo mejor mucho después. más. Sí, totalmente. Le voy a leer algunos de los mensajes que llegan que son, para mí, son desesperanzadores, son desconsoladores, pero lo voy a leer igual, ¿no? Ir al gimnasio 2 veces por semana fue la mejor decisión que tomé hace 4 años. Este es un mensaje que llega. Valmeli, tengo 48 años, excedida de peso. Primera vez que encaro bajar. Desde noviembre vengo en este plan. Voy 20 kilos abajo y contando. Gimnasio 2 veces por semana. Vengo al laburo en bici. Soy vecina tuya. Voy del Parque Rivera al Montevideo Shopping. Excusas hay siempre. Este mensaje es destructivo. Me lo hacen por gusto. O sea, me lo hacen por gusto. Hay un mensaje que dice, Nico, no sé si es porque te conocen. Nico como lateral es un gran periodista. Es verdad. ¿Vos sos un lateral, Nico? No. Pero a veces hay que dar una mano ahí en el lateral. Fui lateral. Capaz que salían desde el pasado también. 45, este mensaje lo manda Rodrigo, está en el chat de YouTube por si quieren ir, darle una fuercita, un like, todo lo que ya saben. 45 minutos en el gimnasio, 4 veces a la semana, lunes, martes, miércoles, descanso jueves, viernes, sábado y domingo descanso, como sano, duermo bien, con eso es suficiente. Tengo 48, parezco un pibe de 20. Son mensajes que a mí me duelen mucho y entiendo que capaz que ahora hay dos momentos en el año para gente como Jorge Valmeli que se autoconvenzca y salga a la cancha, ¿no? Uno es el año nuevo. Ahí es donde todos nos autoengañamos y decimos... Este año sí. Ahora sí. Este año sí. Ahora sí. Pero ojo. Es el peor momento. Es el peor momento por lejos. Porque nos ponemos 14 planes y no haces el siguiente porque ya tenés los anteriores pendientes y terminas no haciendo ninguno. Y ahí el gimnasio es muy engatusador. El gimnasio en ese momento es muy engatusador. Porque lindo. Porque es el gimnasio lindo, con menos gente. Y decís, yo podría estar acá. Y no cuesta tanto hacer las cosas en verano. Porque levantarte temprano en verano es mejor, mucho más fácil. Che, lo que iba a decir es, ojo, porque a la par del cambio de año, el otro gran momento para autoengañarse y decir, ahora voy a cambiar mi vida, es el segundo semestre. Es el momento en que estamos cruzando. Reenganche, el famoso reenganche. Arranca julio y uno dice, bueno, ahora en el segundo semestre puede ser. Lo que pasa es que los incentivos a no hacer nada en el segundo semestre también son grandes, ¿no? Porque salir a la calle a las 8 de la mañana, como sale Alvin, es mucho más difícil agarrar esa conducta en invierno que adquirirla en verano. O sea, si arrancaste en verano, en enero, ponele que no en enero, porque en enero... arrancaste en febrero. En verano cualquiera es guapo para ir a este gimnasio. Claro. Arrancar en el frío es difícil. Pero si ya venís en carrera y si fuiste en febrero, marzo, abril, mayo, Cuando llegó junio, o cuando llegaron los fríos en mayo, ya venís con un viento en la camiseta bárbara. Claro, más fácil seguir. Sí. Hace 3 años, estoy leyendo mensajes del 097-441-443. Hace 3 años voy al mismo gimnasio, arranqué pagando 6 meses para obligarme a ir y después pasé la anualidad. La clave está en buscar el gimnasio que no te quede más lejos de 2 cuadras, porque si no después te da mucha paja. Sí, el mío me queda a la vuelta de la esquina. Sí. Completamente de acuerdo. Eso te hace una diferencia gigantesca porque no tenés excusa. Te dormís, estás tarde, no sé qué. Voy igual, llego 5 minutos tarde porque más de eso no demorás. Tengo una estrategia yo para ir al gimnasio que a Alvin le va a gustar mucho, que es una planilla Excel. Maravilloso. En la cual voy anotando y paso raya en la semana cuántas veces fui.
con el objetivo de ir 3 veces. Y entonces después que cerré la semana voy pintando los colores. Entonces, si metí 3 actividades físicas, que era lo que es verde, si un día metí 4, porque una semana metí 4 o 5, va azul, y si no empieza el semáforo para atrás, ¿no? Amarillo o rojo con 1 o con 0. Y entonces ir viendo los colores y sobre todo ir llenándolos de verde es como que me da el empuje para seguir yendo. Este relato es casi un relato erótico para los que nos gusta el Excel. Es un relato erótico totalmente. Un otro mensaje, este caso de Natalia. Manda una historia de su Instagram y pone, miren la hora, 6 de la mañana, está en el gimnasio. Mira, la tengo acá para que lo veas, Nico. Haciendo fierros a las 6 de la mañana. Dice, miren la hora, no hay excusas. Hay que levantarse con energía. 41 años, 3 veces gimnasio, 2 natación. Gente, nosotros vamos a las 6 de la mañana. Para mí es peor el verano porque te acostás más tarde. Hay alguien que tiene la teoría de que es más fácil arrancar en invierno porque el invierno invita más a que no te quedes en tu casa durmiendo de largo, ¿no? Está bien. Relato erótico, Nico. Sí, la gente quedó increíble. Estoy como vos, Jorge, cuesta volver. Está bien. La posta es no dudar, hay que hacerlo. Como decía el maestro Yoda, ¿no? Probar no existe probar, es hacer. Nada de, voy y pruebo a ver si... No. O haces o no haces. Pero vos no notás externalidades positivas en tu vida a partir de que estás yendo al gimnasio, más allá de lo obvio que es, bueno, los cambios eventualmente físicos que puedas ir teniendo si tenés la constancia. ¿No lo notás en la cabeza el cambio? ¿No notás en la cabeza el cambio? No, lo noto en el físico de que te sentís con más energía y que dormís mejor. Ese es el cambio que noto. Vos sabés que la de te relaja la cabeza y todo eso, a mí nunca me pasó eso, ¿sabes? Yo me doy cuenta al revés, cuando me falta. Que noto la ansiedad y noto el mal humor mucho más cerquita cuando no estoy haciendo ejercicio físico que cuando lo estoy haciendo. ¿Desde tu lesión estás más malhumorado, Nico? Por eso más ansioso seguro. Por eso te he visto en las entrevistas de desayunos caerle con todo a los políticos que van por ahí. No está ocurriendo, no está ocurriendo. No estamos en temporadas de caer con todo. Me levanto otro mensaje de esos que a mí me parten el corazón, ¿no? Me levanto a las 6:30 de la mañana. Hago desayuno para los niños, los levanto, salgo a las 7:40, los dejo en el colegio, voy a trabajar, vuelvo con suerte a casa a las 9. Me encantaría, pero, puntos suspensivos, ¿en qué momento teniendo hijos chicos? Este es un mensaje que te rompe el corazón porque te das cuenta que hay mucha gente que quisiera... ¿Eso no es hacer ejercicio ya? Tener hijos para mí es hacer ejercicio, obvio. Bueno, después están las rutinas en casa, ¿no? Ahora no sé por qué me han empezado a invadir las redes sociales señores adultos mayores haciendo ejercicios tipo calistenia, ¿puede ser? Sí, claro, debe ser eso. Unos físicos absolutamente envidiables de personas de más de 60, 70 años haciendo ejercicio solo con el cuerpo. Jorge, para vos que tenés problemas de tiempo, podrías probar por ahí. ¿Tenés alguien por ahí con un efecto de una sirena? ¿De alarma? ¿Tenés una alarma? Estoy teniendo una idea muy peligrosa. Muy peligrosa, peligrosísima. Tal vez sea una de esas... Es recurrente. Creo que todos hemos tenido esta idea en algún momento. Y vos te llamás a la sanidad. O sea, es un pensamiento intrusivo que todos tenemos en algún momento y que vos mismo te decís, no, para. Estoy pensando en conseguir una bici estática para casa. Y estoy cada día más convencido que puede ser una gran idea y que no va a quedar como un perchero. A ver, yo creo que no conozco gente... Pero se me prenden las alarmas porque yo sé lo que es la bici estática y voy a casa de otras personas muy de vez en cuando y veo dónde está la bici estática. Pero conozco gente que tiene bici estática y le da palo y le funciona. ¿Sí? No, porque mi caso es al revés, me parece una idea genial, digo, ¿por qué no? Porque además podés estar con la bici mirando televisión, mirando una serie, escuchando algo. No tenés que salir de tu casa, me parece como... Funciona por todos lados, pero los ejemplos cercanos que tengo siempre en algún momento deja de funcionar y se vuelve un estorbo en la casa. ¿Tuviste bici estática? No, pero tengo casos cercanos en mi entorno que la han tenido. Alvin, ¿tuviste bici estática? No, pero
mi relación con la bici estática en cuanto a familiares o conocidos es 95 perchero, 5% uso. Hay un uso, pero es muy específico y no te veo siendo ese perfil. César, ¿has tenido bici estática? O sea, nunca, pero en mi casa lo que hay es una pelota de pilates. Claro, la pelota de pilates. Pero, ¿qué haces con la pelota de pilates? Una colchoneta, entonces se puede hacer rutinas en casa. Tengo colchoneta de el nefasto 2020, donde todos creímos que se iba a cerrar el mundo definitivamente. Y todos conseguimos alguna bobadita para hacer en casa. En esa época estaba yendo al gimnasio. Y dije, para no cortar del todo, ahí quedó, ¿no? Ahí quedó el yoga mat. Quedó ahí enterrado en la casa. Para mí hay alguna trampa que yo no llego a adivinar con la bicicleta estática, por eso que te digo. ¿Cómo hacer para...? Mira, te leo otro mensaje. Para dice... mí es una estafa piramidal. Pues no lo entiendo, pero para mí me da eso. Pues comprar una bici estática es una estafa piramidal. Alvin, compremos bicis estáticas. Si yo traigo a 2 personas y cada uno compra una bici estática y esos traen a 2 personas que compran una bici estática. Otro mensaje al 097-441-443. Tengo 44 años. Arranqué hace 2 meses y se me está yendo todos los dolores. A veces 7 de la mañana arriba. Re contento porque si aguanto este frío, olvídate, el verano voy a ser Rambo. Tengo hijo de 4 años, los brazos y la espalda los tenía a la miseria por cargarlo. Hago gimnasio, hay que buscar un gimnasio que abra temprano. Esa es la clave. Claro, ahí depende mucho de tus horarios también, ¿no? Porque no hay gimnasios a las 5 de la mañana. Vos que sos un búho, Jorge, que te gusta la noche. Claro. Hay gimnasios que cierran a las 10 de la noche. Es una opción. Como... ¿Cuál era? ¿Era Nene Malo o era el Reja? ¿Cómo me gusta la noche? Bueno, pero a vos te tiene que gustar la noche para hacer ejercicio. Ahí se abre, nuevamente suenan las alarmas en mi cabeza, porque hay un Jorge que dice... ¿Y si vos tuvieras la bici estática y más las pesas que tenés en casa y estás ahí a las 11 de la noche y ponés alguna película o una serie en Netflix y le das catanga? ¿Qué pasa ahí? Si ya tenés las pesas y no las usás, va a pasar lo mismo con la bicicleta. Tiene un punto, Alvin. Tiene un punto. Hay un gimnasio en Avenida Brasil que abre 24 horas, ponen en los mensajes. El tema es que las rutinas... en casa fallan. Siempre vas a encontrar otra cosa para hacer. Sí. Para mí, el punto clave es la ubicación del gimnasio. Después, los horarios se pueden acomodar mejor, pero que te quede cerca es lo principal. El punto clave sos vos. Claro, pero... Si fallás vos... El punto de la ubicación te saca la excusa de... me queda lejos, tras mano, no tengo tiempo para ir y volver. No, es simplemente dedicarle el tiempo al ejercicio. Compré bici fija en pandemia. Venía con viento en la camiseta con el gimnasio. La usé y la dejé de usar porque me hacía doler todo. Mi consejo, tiene que ser buena y por ende cara. La vendí en Mercado Libre más cara de lo que la pagué. Nunca más. Acá puede estar la estafa piramidal, Alvin. Ahí está un negocio. Y es que claro, si vos tenés a alguien que quiere una bici estática... Podés comprar tu bici estática, porque sabes que eventualmente esto lo compro, mañana lo vendo. Es comprar barato, vender caro. Funciona casi como la bolsa de valores la bici estática, Alvin. Es un mercado paralelo. Sí, pero seguís sin hacer ejercicio. Bueno, estábamos hablando de generar plata, no de ejercicio. Y vas quedando como una bolsa. Sí, claro. Coincido, la cercanía es fundamental. Horario extenso de gimnasio es lo otro. Y ahí me empiezan a mandar mensajes de gimnasios que abren, ¿no? Por ejemplo, ese gimnasio que abre las 24 horas del día tiene que ser una Boca. No veo por qué. No veo por qué. Además ya dijiste cuál era. O sea, me parece que no les estás haciendo un favor a los dueños de ese gimnasio. Yo tenía un sueño en un momento que nunca lo pude cumplir por un tema económico, que mi sueño era tener una bici eléctrica, pero no una bici full eléctrica. ¿Vieron esas bicis que vos la podés usar como bici y tenés una modalidad donde una híbrida. Ahí va, que te es una modalidad que te ayuda un poquitito en alguna circunstancia específica. Mi sueño era tener esa bici. Pero no suena lo suficientemente deportiva como para... suplir una bicicleta a tracción permanente, ¿no? Es que en mi mente... O sea, lo más probable es que termines pedaleando una cuadra y andando 15. En mi mente, yo vendría desde mi casa hasta acá, hasta Magnolia Media Group en bici,
en alguna subida fuerte activamos el coso y el resto vengo pedaleando tranquimanso. En mi mente podía darse eso. No sé si realmente es así o no. Yo, como usuario del sistema de transporte metropolitano, veo que a la bicisenda esa de Avenida Italia le dan palo y palo. O sea, yo veo que mucha gente activó el modo bici para ir al laburo. Bueno, aprovechá esta instancia de conversación, Jorge, con la audiencia para comprometerte en este segundo semestre a hacer algo vinculado a ese asunto. Veo en Google Maps un gimnasio que abre a las 7 de la mañana y cierra a las 10 de la noche a menos de 3 cuadras de la casa de Jorge. Bueno. Ojo, ¿sí? Sí, con una simple googleada en Google Maps. Después pasame el dato. ¿Querés llamar al aire y suscribirte, Jorge? No, ¿Ya? no, ¿Una anualidad? ni en pedo, ¿Una ni en anualidad? pedo, ni en pedo. Ni en pedo. Con hijos chicos, ahora estoy leyendo a Virginia en el chat de YouTube. Con hijos chicos es imposible ir al gimnasio porque ni siquiera muchos gimnasios organizan horarios para poder hacer actividades mientras los niños también lo hacen. Bueno, no lo había pensado, pero está bien. Virginia lo que dice es... Me gustaría encontrar un gimnasio que me sea compatible con el horario donde los nenes van a la escuela. ¿Cómo hago para acomodar eso? Otro tema que también se me prendió la alarma fuerte, y acá Nico, ¿podés opinar fuerte? ¿O no? Estaba pensando... Las opiniones fuertes no son lo que me caracterizan, Jorge. ¿Y si tuviera un perro? El perro no sería una forma de que yo saliera de mi casa más seguido, diera caminatas largas. No. Tengo un perro y las caminatas largas son los fines de semana. No, Lo bueno, saco pero- de mañana y de noche a que haga necesidades. Si tengo tiempo, puede ser una caminata larga. Si no, es una vuelta a la manzana y no te cambia nada. Ahí el tema, o sea, la idea de tener un perro me parece hermosa, Jorge. Un perro te cambia la vida, te vuelve mejor persona. Sin duda. Pero, no para eso. pero no sé, el tema de la inversión de una caminata, no sé cuánto, o sea, porque si tuvieras, no sé, muchos más años, capaz que la caminata es una opción como para hacer ejercicio, pero... Estás diciendo no seas pusilánime, No sé, caminar, ¿cuánto tenés caminar que para vos. ¿cuánto tenés que caminar para que sea un Para ejercicio? bajar de peso, nada. No, es imposible. Tendría que estar horas caminando, sería una No es por ridiculez. ahí. No, entonces, ahí va, me parece que no es por ahí. Salvo Eh, que tengas un perro que sea muy desacatado y que te haga, aparte de hacer pierna, hacer brazo permanentemente, ¿no? No ha sido mi experiencia esa. Bueno, más o menos. Me acuerdo que el Toby era un poco así. Lo tenía que Toby correr le pusiste atrás. al perro. Toby, sí. ¿No le querías poner Firulais también? ¿Te parece poco...? ¿Sabes qué pasa, Nico? Que yo soy una persona tradicionalista. Entonces a vos, una persona como vos que le puede poner al perro un nombre como Sartre, ¿no? O que le puede poner Fernando a su perro. No, yo eso no lo son veo nombres. mal. Para mí hay nombres de humanos y para mí hay nombres de perros. Pero yo no le puse Sartre ni Fernando al perro. No, hiciste algo peor. ¿Cómo le pusiste a tu perro, Nico? Higo. Higo. Es como ponerle, no sé, a tu hijo, manzana. No. Para mí es un buen nombre de perro. Higo. Es un gran nombre de perro. Sí, va. Porque no es un nombre que le podés poner a una persona. Para mí, nombre de Claro. perro es cualquier cosa que no le puedas poner como nombre a una persona. Discrepo porque yo pienso que al perro no le tendrías que poner nombre de persona y ahí englobo también los nombres de personas hippies. Dos hippies le pondrían perfectamente a su hijo o a su hija, tal vez, o su hija, Higo. No tendría ningún problema en ponerle Higo. No. Pero ranquea más alto árbol o brisa o Claro. viento. Ella es sol. ella es Higo Guidaí y es mi hija. La tuvimos en una comuna en Rocha. No. No creo que haya ningún uruguayo que en su cédula en este momento tenga por nombre Higo. Lo voy a buscar. Y si lo hay, le mandamos un saludo. Voy a ir No, al bar. Si lo hay sería un hallazgo interesante. Tenemos en esta radio gente con acceso a base de datos amplias. Voy a hacer una consulta. Voy a hacer una consulta y te vas- Voy a hacer una consulta. Voy a hacer una consulta. Hay una ley de protección de datos personales. Voy a hacer una. Vamos a hacerlo al aire, Yami. Sin decir el nombre, por supuesto, ¿no? De mientras, Nico, quiero aclarar una cosa. Sabés que eso se puede rastrear, ¿no? Digo, depende del tipo de la base de datos. No sé de qué hablas.
O sea, en este momento, si hay un jerarca que tiene miedo Nico, que alguno de sus funcionarios está buscando en la base de datos personales información confidencial. Además, es muy fácil atar cabos. Nico, Claro, Nico es como eso. ¿Hubo alguna búsqueda de...? Nico es como esos comunicadores que al aire dicen, no, qué horrible las filtraciones a los medios. La democracia está en peligro. Dejá de ser policía con tus propios compañeros, por favor. Voy a mandar el audio ahora, sí. Sin decir a quién, no, por supuesto. Bueno, ¿qué haces, querido? ¿Te puedo pedir un favor? ¿Podrás revisar en esas bases de datos extensas a las que tenés acceso si existe algún uruguayo que se llama Higo? O sea, higo como el fruto, ¿no? H-I-G-O, higo. Vamos a ver. Quiero ver si no hay un uruguayo que se llama Higo. Ojalá que no lo sumarien. Lucía, que es tal vez la persona más fit de todo Magnolio, me manda un mensaje diciendo clave que el gimnasio se acerca de casa. Y me pone clave con mayúscula. Como diciendo, bueno, está. En fin. Si les parece, quiero escuchar la canción de arranque de Nico Batalla. Después de la tanda tenemos mucho. Hay nuevos episodios de Biden Gaga, ¿no? Sacó un nuevo single, Biden Gaga. Pero en realidad no fue doble. Fue un doble single, es verdad. Sí. Era de la época que tenías el lado A y el lado B. Sí. Tenemos un lado A y un lado B del nuevo single de Biden Gaga. Ya me cuesta cada día más defender a Biden. Realmente. Es que es bravo. lo mismo que te está pasando a vos le está pasando a su círculo íntimo, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿para qué quiero sí. una cosita más, ¿no? Jorge, no promuevas el sedentarismo, es criminal lo que haces. Jorge, opinás de lo que no tenés idea. Haces mal promoviendo el sedentarismo. La radio es de la gente, no tuya. Mucho para desgranar de este comentario. Número 1, nunca promoví el sedentarismo. Estoy contando mi experiencia y justamente estaba hablando de mi gana de querer retomar. Estás contando tu experiencia, pero hay mucha gente que te admira, que quiere ser como vos y seguramente claro, haga lo mismo que vos, que en este momento llevas una vida sedentaria. Estoy Jorge. literalmente diciendo. Así que lo estás promoviendo. No estoy promoviendo el sedentarismo. Claro, estoy literalmente diciendo que tengo ganas de retomar y que estoy viendo cómo. Yo no quiero ir más al gimnasio, Jorge ni a dijo la al aire recreación deportiva, porque a Jorge le va re bien en la vida, está en polémica, está en El Hueso y está en ese programa de Juan Chisapo y le va re bien y no hace deporte, así que yo no voy a hacer deporte. Nunca, a los niños que escuchan FM del Sol, jamás les diría que sean sedentarios, para nada. Sobre el tema. Jorge no hace deporte y se pasa defendiendo al Frente Amplio y le va re bien en la vida. Pero es un niño coalicionista, es un niño coalicionista. No, es el mensaje que le está llegando a los niños. Ya me traficaste lo del sedentarismo y lo de defender al Frente Amplio. ¿El niño en la Tabona? Es el famoso. Es un niño neutro, es una página en blanco para escribir y está sobreexpuesto a Jorge Valmeli. Vienen años de libertad y sedentarismo. Bueno, ¿me vas a dejar pasar el tema o vas a seguir leyendo mensajes? Solo quería decir eso, que nunca promoví el sedentarismo. Y segundo, que la radio no es mía y es de la gente, como puso esta persona. Y lo sabemos todos, por supuesto. Por eso estaba leyendo los mensajes del 097-441-443 y el chat de YouTube. Sí, bueno. Técnicamente, las ondas son del Estado, las radios son del grupo, ¿no? Pero la alegría siempre va a ser de la gente. Adelante, Nico, dame una canción de arranque. Bueno, me insultaron muchísimo antes de ayer cuando pasé el tema, así que esta vez no voy a arriesgar absolutamente nada, voy a jugar a lo seguro y quiero por favor que no me traten mal después de esta elección. Vamos a escuchar a Soda Stereo, Sueles dejarme solo. Hacemos un breve desvío. Bueno, se llama así el programa, ¿no? Funciona. Esto funciona así. No tenés que avisar. No. Esto funciona así. No abordamos el mundo futbolístico, como ya lo saben. Nico podría hablar horas de fútbol con todo lo que sabe. No es verdad. Alvin también, por supuesto. César Yacosa también. No es mi caso. No hemos hablado de que se viene el partido de las 21 horas en el Bank of America Stadium. A nadie le importa. A nadie le importa, ¿no? Le importa. Así creo, y así lo digo, que se podría ganar $1 millón si Uruguay gana el partido y termina saliendo tercero. Y a nadie le importaría. No importa. No importa, perfecto. Puede venir sanciones para Uruguay, eso sí importa un poco más. A eso quería llegar, exactamente. Vos sabés que
El concepto de ir por lana y salir esquilado aplica en este caso, pero te diría periodísticamente, ¿no? Porque conferencia de prensa de Bielsa, ¿no? Y la pregunta, en realidad es más bien, ¿vieron ese meme que son dos mineros, uno que abandonó por el camino porque era muy lejos y otro que siguió arriba, y si seguías mucho, eventualmente encontrabas diamantes? Uh-huh. En realidad se aplica más bien ese, porque la pregunta para Bielsa era sobre el tema de, bueno, existe la posibilidad de que los jugadores uruguayos sean sancionados por los episodios de violencia en el partido pasado. Y si quedabas por ahí y tenías una respuesta, quedaba la respuesta y chau. Pero, y de hecho, si vos mirás los principales portales al momento, esto fue hace poquito, hace muy poco rato, si mirás la mayoría de los portales uruguayos, el foco está puesto ahí. Ahora, César, te voy a pedir el video. Lo levantó Telemundo, ¿no? Específicamente sobre el tema de qué puede pasar con el tema de las sanciones. Sin embargo, me fui a otras páginas deportivas y Bielsa, o sea, en llamas habló de todo. Habló del FIFA Gate. Parece que protestó de que le querían cerrar la conferencia en un momento y quería seguir hablando. O sea, fue una conferencia explosiva que abarcó mucho más que el fútbol, pero mucho más concreto que la sanción de los jugadores. Pero arrancamos por ahí. Le preguntaron en la conferencia a Bielsa qué opinaba sobre las posibles sanciones a los jugadores. Lo van a ver en YouTube ahí. Me parece que es el otro, César. Ese es uno que es el primero que te mandé. Me da la sensación, ahora lo van a escuchar en la 99.5 y también lo pueden ver en la transmisión de YouTube si van ahí. Denle un likecito. Me da la sensación de que arranca bien la respuesta, en el sentido de que el periodista fue, viste la relación de Bielsa con los medios, ¿no? Fue muy educado al hacer la pregunta, pero Bielsa ya arrancó a responder. Es que Jorge, mañana te dicen, dale, Jorge, tenés que ir a la conferencia de prensa de Bielsa, sos el que arranca preguntando. ¿Está? Sí, dale. ¿Y por dónde vas? Primero desde el respeto. Para obtener algún tipo de una semblanza de respuesta, voy desde el respeto. No, la pregunta era esa, ¿no? ¿Por dónde arrancás? Bueno, ¿usted qué opina de los episodios que se dieron de violencia y la posibilidad de que sancionen a los jugadores uruguayos? La pregunta era esa, y podría haber quedado simplemente en esa opinión. Bielsa se despachó con toda una serie de conceptos, como por ejemplo, dijo, hasta ahora los jugadores de la selección, ninguno ha recibido disculpas por parte de la organización sobre si dejaron desprotegidas a sus familias. Ese es un concepto. El otro concepto, Nico, es este que te estoy leyendo ahora. Deberían pedirles disculpas, que los van a suspender, háganse cargo. Ese fue el otro concepto que había. Como te decía, el concepto a ver si Bielsa se terminó poniendo la 10 o no, es interesante. Vamos primero a escuchar lo que decía por otro lado con todo el tema de Estados Unidos. Ya lo tienen ahí en pantalla. Vamos a escuchar primero ese y después venimos con el tema de los jugadores. Arranquemos por ahí. Y él mismo dice, no, ya lo que tengo que decir lo dije, no digo más nada. Los jugadores no pueden hablar. Todo amenazado. ¿Cuál es la amenaza? Deportiva. Ahí se nos trancó ahí. Estados Unidos, para que usted lo recuerde, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFA Gate con el FBI. Hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. Acá no pasó nada. Acá no pasó nada. Cancha. Esto fue una fiesta extraordinaria, estadio lleno, una competitividad, arbitrajes que permitieron. No hay nada de lo que quejarse. Lo que no se puede seguir engañando, que las canchas están perfectas. Hacen una conferencia de prensa para mentir explícitamente. La jefa de campo de juego, que sé quién es, la conozco, conozco perfectamente todo lo que hace y lo mal que lo hace una conferencia de prensa para decir que es una cuestión visual, que Vinicius no ve, que Scaloni no tiene que hablar,
que los campos de entrenamiento están todos perfectos. Yo tengo una colección de fotos de los campos, no ya unidos, emparchados. Haber ido a campo de entrenamiento y que salgan los dueños y que digan, disculpen, muchachos, esto es impresentable, no se puede entrenar acá, lo entendemos. Pero claro, como eso afecta a los organizadores, no hay que decir una palabra. Y la amenaza, a Scaloni le dijeron, ya hablaste una vez, no hable más, porque si no vamos a pagar las consecuencias. Y él mismo dice, no, ya lo que tengo que decir lo dije, no digo más nada. Los jugadores no pueden hablar, todo amenazado. ¿Cuál es la amenaza? Deportiva, lo mismo que ahora. ¿Qué vamos a hacer? Los van a suspender, pero pídanle disculpas, viejo, ¿qué van a suspender? Si lo único que tienen que hacer es decir, cometimos tales errores, somos los responsables, nos hacemos cargo. Se terminó. Por ahí venía la crítica más general hacia la organización de Estados Unidos y diciendo, acá hay un problema de que los países que participan y tienen quejas legítimas para hacer de la organización, en el caso de Uruguay sería la seguridad, pero hay otros casos de, el estado de las canchas, etcétera. A todos se les baja línea diciendo no se metan con el organizador porque vamos a tener problemas. Bielsa en estado de gracia, ¿no? Porque además advirtiendo de las posibilidades de sanciones, eventualmente, o que la organización te termine jugando en contra en algún momento si se denuncian ese tipo de desprolijidades. Pero vamos a escuchar el nudo central, entonces, lo que decía sobre Uruguay, lo que dijo sobre el enfrentamiento de los jugadores con los hinchas colombianos. En Estados Unidos, Estamos en Estados Unidos, el país, entre comillas, de la seguridad. Prevención. Segunda cuestión, si la prevención falla, que puede fallar, había un recurso, la puerta de escape. ¿Alguna de las dos cosas pasaron? No pasaron. Entonces, está bien. No digo que no se haya dicho, no digo que no se... No, yo lo que digo que en una reunión de este tipo, el tipo de interrogación condiciona la agenda. No sé si me entiende. De que la pregunta, no, está bien. Es un gusto hablar con una persona equilibrada. Imagino que usted es un tipo equilibrado por el trato que me permite llevar el diálogo. Entonces, fijar la agenda quiere decir, ¿qué quiere decir? Que las preguntas condicionan el abordaje del tema. Entonces, el tema se aborda por las posibles sanciones. Y no es casual, No es casual, porque lo único que se difunde desde las autoridades es que esto es plausible de sanción. ¿Me entiende? ¿Por qué hacen ustedes esa pregunta? Porque ya circula que es plausible de sanción. Justamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Decirle, ¿tiene miedo a las sanciones? Entonces, expresarse sobre las sanciones. En vez de decir, pero no se da cuenta que estos jóvenes, y si no hacían eso, hubieran sido condenados por todos nosotros. ¿Cómo vos no vas a defender a tu mamá, a tu hermana, a tu mujer, a un bebé, cuando los argumentos para que eso no suceda fallaron? Prevención y puerta de escape. Entonces, la pregunta debería haber sido para ponerla... No, ¿cómo es que los organizadores, que no sé quiénes son, porque yo no estoy diciendo quiénes son los organizadores. Aparte le tengo mucho miedo a las venganzas prometidas, que son deportivas, siempre te amenazan deportivamente. Entonces, yo lo que estoy diciendo, que los organizadores, será Estados Unidos, será quien sea, ¿me entiende? Nos dijeron a nosotros, no podemos defender a tu familia. Es el primer mensaje. Es así, ¿no? Segundo mensaje, no podemos permitirles huir. Bueno, ahí lo tenía, ¿no? Mucha tela para cortar. Muchísimo. Es muy interesante lo que dice. Primero, en el fondo del asunto, me parece que es muy sensato el planteo que hace Bielsa sobre... Antes del contenido, hablame de la forma, porque llega el primer mensaje que leo es la primera vez que lo veo hablar mirando a los ojos, ¿no? Es cierto que la gestualidad de Bielsa
Acá estaba sacado. A mí esa discusión de si Bielsa te mira a los ojos, si Bielsa no te mira a los ojos cuando te responde, el periodista que aparentemente es valiente y le pregunta mirándole a los ojos y entonces espera el mismo tipo. No, esa abogada no te preguntó. Te pregunto si viendo el tipo de conferencia que normalmente hace. Estaba claramente muy encendido, pero no. Prendido fuego. Sobre la forma que... A mí me da la impresión que Bielsa lee mucho sobre comunicación. Sí, totalmente. Porque en este caso estaba hablando del framing. Sí, claro. ¿No? O sea, sí. A ver, el argumento de Bielsa, ¿cuál es? El argumento de Bielsa es, ¿me preguntás por el tema de las sanciones? Yo te contesto, pero mirá por qué me estás haciendo esa pregunta. O sea, estamos todos discutiendo de si los jugadores de Uruguay van a ser sancionados, en vez de estar discutiendo de por qué llegaron a las acciones que llegaron. En vez de estar haciéndome la pregunta de por qué falló la organización en no proteger a la familia de los jugadores, por qué no había una puerta de escape, por qué no había seguridad, como desde las autoridades empiezan a hacer circular la posibilidad de que haya una sanción, vos me tenés que preguntar qué pienso yo de la eventual sanción, en vez de hablar de lo que a mí me gustaría hablar, que es esto otro. Es lo que dice Nico del framing, ¿no? Se lee de comunicación porque dice... Miren lo que preguntan, yo te contesto, te voy a contestar, obvio, pero ¿por qué me estás preguntando esto? Sí. Porque digamos, vos antes tenías, como en la teoría de la comunicación, algo que pensaba, bueno, los medios te dicen qué pensar, ¿no? La teoría de la aguja hipodérmica. El medio dice A y entonces la audiencia va a pensar A. Después me salió muchas épocas, pero se empezó a hablar de la capacidad de meter agenda, la agenda setting, ¿no? Entonces, los medios te dicen no qué pensar de las cosas, pero sí te dicen en qué cosas pensar. Entonces, hablemosle, bueno, el partido Uruguay-Colombia o los incidentes Uruguay-Colombia. Y después eso se empezó a discutir un poco más y se hablan, bueno, en realidad los medios te dicen no necesariamente te dicen qué pensar de las cosas, pero sí los atributos sobre determinadas cosas en las que pensar. Y acá es a lo que está aludiendo Bielsa. Cuando empezás a hablar de los incidentes Uruguay-Colombia, te los está hablando de, bueno, cuál es el encuadre, las claves, bueno, las posibilidades de sanción hacia Uruguay por parte de la Conmebol, y no lo que para Bielsa debería ser el encuadre adecuado, que es, bueno, todas las cosas que fallaron en la Conmebol y cómo la Conmebol no asume sus responsabilidades y eventualmente puede tener hasta una vendetta deportiva con la selección uruguaya en este caso. Entonces, eso me parece muy interesante. No me gusta que te corrija las preguntas, porque en definitiva es como que vos le estés diciendo o reprochando algo que ocurre en realidad también, ¿no? Es de vuelta, pero que vos le estás reprochando los cambios que hace, a él no le va a caer bien, que él te reproche las preguntas y te las trate de corregir. Es absolutamente molesto. Es parte del juego. Porque además nada le invalida a Bielsa que en su respuesta reenfoque el asunto, ¿no? No contestar y contestar otra cosa es una respuesta. Si vos a alguien le preguntás una cosa y te contesta otra, te está respondiendo. Claro, pero lo hace con teoría atrás y como que da a entender de que hay una intención en el periodista, que capaz que no había una intención, había simplemente... Te dejas llevar por el tema porque en este momento lo importante era saber si había sanción. Pero viste que no lo personalizó, porque dijo, bueno, usted puede hablar con usted. Pero es como que la onda es, de arriba le bajan que hay que hablar de las sanciones y ustedes, como son unas marionetas. La interpretación del periodista de sentirlo personal de, yo no quiero ser parte del sistema, no lo hice con esa intención. Parece que hay un quilombo extra, se los añado porque estaba mirando en redes. Parece que hay un enojo de algunos periodistas uruguayos. Hay un enojo de algunos periodistas uruguayos porque parece que él en la conferencia habría dado a entender de que el periodismo uruguayo no se defendió a los jugadores. Y hay una calentura extra de periodistas uruguayos que dicen, bueno, nosotros salimos siempre con la línea de que lo que estaba pasando en realidad poner el foco en que fueron a defender a sus familias, etcétera. El tema es la discusión entre las generalidades y no, porque parece que Bielsa dijo que algunos periodistas y todos los periodistas, o algunos se dieron por aludidos diciendo yo no fui. Hubo alguno que se levantó y se fue, incluso. Sí, el caso de Romano, por ejemplo, ahora parece que se terminó con gritos y con el micrófono cortado y siguieron discutiendo. Se pudrió todo, Bielsa prendido fuego. Interesante igual. Y otro tema que me parece recontra interesante es que termina hablando de la política del fútbol, ¿no? Vieron que en el primer audio que escuchábamos, en la primera parte de esa conferencia, o sea, lo dijo, no, bueno, Estados Unidos acá bajó línea, en un momento que vio que sus intereses los estaban tocando, apareció el FIFA Gate,
O sea, me parece interesante que en las conferencias se hable de este tipo de temas también. Y que no sea solamente... Es muy interesante, ahora hay que bancarlo, ¿no? Porque a vos te gusta tener un técnico que eventualmente se llene la boca de verdades, ¿no? Creo que a todos nos gusta más que alguien que... Hay caso de Scaloni, se quejó, pero se quejó una vez, después lo reprendieron y ya no habló más. Ahora, él mismo te está diciendo, este tipo de organizaciones después se vengan deportivamente. Claro. Y eso va a llegar en algún momento. Entonces, sabes, y vas a tener que asumir que eventualmente Uruguay en un momento... No vas a cagar por esto que acaba de ser Bielsa. Te va a pasar algo, como tantas veces le pasa a Uruguay, y va a terminar sufriendo deportivamente las verdades que dijo Bielsa en el día. Algún mensaje, me representa hoy más de lo que me representó el sábado pasado. Excelente Bielsa. Se llenó la boca de verdades don Marcelo, defendiendo lo suyo como ninguno se animó. Aplausos. Tuvieron que venir 2 técnicos argentinos a Uruguay para que digan las cosas como tienen que ser. Bueno, no sé, hay que verlo. ¿Hacemos una tanda? Nico, ¿cuál es la entrevista de hoy de Fácil Desviarse? Vamos a estar conversando con Nathalie Barbé. ¿Quién es Nathalie Barbé? Es la secretaria general para Montevideo de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que son básicamente uno de los gremios o sindicatos que sacaron adelante o impulsaron la reforma constitucional por las jubilaciones, que va a ser sometida a votación el último domingo de octubre, junto con las elecciones parlamentarias. Así que con uno de los padres o las madres de la criatura, si podemos decirlo, vamos a estar conversando luego de la tanda. Ya lo saben, el último domingo de octubre, además de elegir los integrantes del nuevo Parlamento, los uruguayos definirán si aprueban o no la reforma constitucional impulsada por el PIT-CNT para cambiar el sistema jubilatorio. Los aspectos más populares de la papeleta son ampliamente conocidos: bajar la edad jubilatoria a 60 años, igualar jubilaciones y pensiones al salario mínimo nacional, eliminar el pilar de ahorro individual del sistema. Sin embargo, tan conocidas como sus propuestas, es igualmente conocido el amplio rechazo que ha generado la papeleta en la mayoría de los partidos del sistema político y economistas uruguayos. No obstante lo cual, el PIT-CNT y sus aliados lograron el respaldo ciudadano suficiente para llevar la reforma a consulta popular. Hoy vamos a conversar con uno de los padres de la criatura, madre en este caso, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, ATS por sus siglas. En su representación recibimos a Nathalie Barbé, secretaria general. Gracias por venir. Gracias a ustedes, por la posibilidad de estar acá. Bienvenida. ¿Cómo te sienta esa definición que hacíamos al principio de una propuesta que reúne un amplio rechazo de la mayoría de los partidos políticos y de la mayoría de los economistas conocidos? En realidad es algo esperable porque los políticos esperan poder resolver ellos en mayorías parlamentarias las situaciones del país. Han mostrado siempre una vasta molestia cuando se va a la democracia directa, cuando se marcan ciertos errores que vemos los trabajadores o la población, porque acá también hay detrás 430.000 uruguayos, ya no es una iniciativa solo de trabajadores y organizaciones sociales. Veíamos posible, primero, porque íbamos a atacar el lucro en la seguridad social, algo que todos estos políticos de diferentes corrientes no lo hicieron durante los 28, casi 29 años que hace que está instalado este problema, más allá de que, como siempre decimos, que la OIT en el 2018 largó un documento de recomendación a todos los países que tenían este sistema, de los cuales éramos 30, 18 ya emigraron, total o casi totalmente, justamente porque tuvieron ese resultado que muestra la OIT de un déficit que comenzó desde la privatización en los sistemas de seguridad social y un resultado de pensiones y jubilaciones altamente bajas para lo que prometía ese tipo de sistema. Uruguay participó en ese análisis. La única reforma que se realizó, o intención de reforma, fue cuando se le habilitó a los cincuentones, justamente por la pérdida que le generaba, un error de redacción de la reforma que tenía Saldaña, la posibilidad de poder salir del sistema. Hoy tenemos otra reforma vigente, que es el artículo 8, que esta última reforma
hace que caiga un beneficio muy importante que tenían los trabajadores que aportaron durante estos 28 años a las AFAP, o por lo menos 22, que son entre 40 y 50 años, que al caer ese artículo lo que hace es que pierdan la mitad de su jubilación en el BPS. Si vos te afiliabas voluntariamente a la AFAP, marcando el artículo 8, lo que hacía es que tu jubilación en el BPS fuera una prestación y media. Al caer este artículo hace que sea una sola prestación. Por eso se habilitó, pero todavía no se ha puesto en marcha, lamentablemente. Nosotros creemos que es por la falta de personal que siempre reclamamos en el Banco de Previsión Social. Ya hace un año que casi de esta reforma y todavía no se habilitó el asesoramiento para que estas personas que tienen un detrimento altísimo, pierden media jubilación cuando hace 28 años que están aportando con esa promesa, puedan salir de este sistema que los está perjudicando actualmente. Ahora podemos entrar en ese punto, pero me quedo con lo primero para ir desgranando algunos asuntos. Lo que ustedes plantean es, los países que fueron hacia pilares de ahorro individual han terminado volviendo y la OIT lo desaconseja, ¿no? Eso es el planteo que ustedes la hacen. OIT aconseja el volver al sistema estatal. Ahí está, porque ahí hay algo que por lo pronto Saldain lo explica distinto y me interesa ver cuál es la visión que tienen, que es lo que dice Saldain es, en realidad la recomendación de la OIT es ir hacia sistemas multipilares como el que tiene Uruguay, es decir, los países que se quedaron en un régimen enteramente de reparto intergeneracional como el que tenía Uruguay antes de la reforma, que agreguen un pilar de ahorro individual, y los países que fueron estrictamente o exclusivamente al pilar de ahorro individual, que vuelvan a tener una parte en pilar de reparto. O sea, quedarse en el punto medio en el que está Uruguay en este momento, o que está desde la reforma del 95. Sí, en realidad yo los invitaría. Es de libre acceso el documento. Sí. El documento da indicaciones para cada país. En nuestro país habla justamente de cómo aumentaron los costos de administración del Estado, de un 6% a un 18%, la baja altísima que hubo en la remuneración de pensiones y jubilaciones, el déficit que creó el sistema. Yo creo que son números que cualquier ciudadano puede entender perfectamente. A mí... Claro, pero no plantea que Uruguay deba atravesar un cambio de diseño como el que tenía, o como el que tiene. Lo plantea a través del diálogo social. ¿Ah? Nosotros justamente no esperamos al diálogo social porque creo que los tiempos de diálogo social ya pasaron. Tenemos una reforma que afecta muchísimo más al trabajador, no solamente por el aumento de la edad jubilatoria, que nos parece que en un país donde ayer, por ejemplo, hablaba con los trabajadores del transporte, que nos decía es imposible para nosotros seguir trabajando sentados en el medio de transporte con más de 60 años, incluso a los 50. Ya les empiezan a dar el carnet que los habilita a trabajar por un año. Entonces, más allá de eso, hay un problema sustancial, por ejemplo, como las jubilaciones por imposibilidad física, que este sistema nuevo, esta reforma, lo que hace es, aumento 5 años más. Estadísticamente, al aumentar 5 años más, hace que las personas tengan más lesiones y haya un porcentaje altísimo de posibilidades de que se jubilen por imposibilidad física. Entonces, ¿qué hago? Bajo la tasa de imposibilidad física. De esa forma ha sido dañado el recurso que tiene el trabajador cuando ya no puede trabajar. A tal forma que, yo te aumento la edad jubilatoria sin ningún tipo de sustento, porque en este país, y lo ve el INE, nosotros podemos entrar a las estadísticas, después de los 60 años un 18% mantiene el empleo. O sea que eso no sustenta una seguridad social. Y si por lo contrario yo aumento la privatización, hago que los aportes que entran a la seguridad social para ese reparto, para esa solidaridad, cada vez se vayan más de ese espectro, genero cada vez más déficit. Si nosotros hacemos un cálculo mínimo, nosotros por año transferimos $1.500 millones a las AFAP. ¿Ah? El Estado en el último año nos asistió con $500 millones. Al Banco de Previsión Social estoy hablando, ¿no? Porque asistió... Ahora, esos $1.500 millones, una parte obviamente son las comisiones de las AFAPs y lo que se paga por concepto de No, seguros. Los 1.500 son aporte de los trabajadores. Ese 7,5 que el BPS recauda y lo transfieren. Ahí no hay renta. Ahí va, pero eso no es para las AFAPs. Eso en realidad es para las
el ahorro individual de cada una de las personas, a partir de lo cual eventualmente se haría, cuando esa persona se jubile, se hace el cálculo de cuánto le va a corresponder recibir como parte de la pasividad por las AFAPs, por el cálculo, por lo que fueron ahorrando a lo largo de su vida laboral. No es dinero de las AFAPs. Ese dinero en principio es para utilizarse el negocio, porque la FAP, sí, está bien. El trabajo que tiene la FAP es recibir los aportes que le transfiere el Banco de Previsión Social, esa parte del trabajador, el 7,5, invertirlo, sacar rentabilidad, y en su momento, cuando la persona se va a jubilar, lo que tiene ahorrado, luego que le desconté casi un 23% de todos sus ahorros, que después también me gustaría aclarar el tema del seguro de vida, que lo escuché hoy de mañana, le transfiero ese dinero al Banco de Seguro del Estado, ahí termina mi trabajo como AFAP. Mi trabajo como AFAP es recibir los aportes, invertirlos, sacar rentabilidad, mantener ese ahorro individual, que aclaremos algo. El ahorro individual le da sustento y le da ganancia solamente a los trabajadores que tienen un sueldo mayor a 200.000 pesos y que mantienen una estabilidad laboral continua. Si una persona está desempleada no le sirve, si una persona cambia de sueldo normalmente, de repente en un empleo gana 20, a los 10 años agarra otro empleo que gana 50, el ahorro individual no le sirve. Y está comprobado que para quienes ganan menos de 70.000 es nefasto el ahorro individual. No sirve el ahorro individual en este país. Lo vemos en las pensiones que estamos cobrando. ¿Y por qué no sirve? Porque, y lo demuestran los cincuentones, por algo las personas hasta pagaron para salir. Porque al volver 100% sus aportes al Banco de Previsión Social, su jubilación era mucho mayor que la que cobraba por el BPS y la que iba a cobrar por la FAP. ¿Por qué? Porque si tú estuvieras 100% por el BPS, que es a lo que nosotros apuntamos, es volver a lo que existía antes del 96, sacar la privatización, porque hay que hablar, la FAP es privatización en un ente del Estado. Es una parte de las jubilaciones privadas. Volver al 100% estatal, la persona recibe una jubilación mejor. Y también si se enferma, se le brinda una jubilación por imposibilidad física. Y también si se queda hasta hoy sin trabajo con 57 años, se le daba un subsidio transitorio hasta los 60 porque se entendía que no iba a conseguir trabajo. Hoy eso se cambió a los 63 porque se aumentó la jubilatoria a los 65. Algo mágico pasó, que a los 57 no conseguías trabajo, pero ahora el problema es a los 63. Más allá de eso, el BPS te da jubilación por imposibilidad física, te da subsidio transitorio, pero no te cobra ningún seguro de vida. No te saca un 16,6% de tus aportes todos los meses para poder brindarte ese beneficio. En este caso, entramos de a poco en la discusión a propósito del financiamiento. O sea, la lógica en la que, digamos, vos decís, los cincuentones es el caso que demuestra que las AFAPs pagan poco porque les sirvió basarse al régimen anterior en lugar de seguir... Incluso pagando. Incluso pagando porque se les descontaba un 10%. Ahora, en realidad, en general, los cambios se hacen justamente por presiones de sostenibilidad del sistema, entonces hay una lógica implícita de que de algún lugar, digamos, alguien va a terminar perdiendo ahí, ¿no? O sea, digamos, todos perdimos. Yo que no soy cincuentón, que soy más chico, y seguramente vos también, terminamos recibiendo jubilaciones peores a la previa del cambio de sistema. Eso está implícito en la discusión, ¿no? Porque si no, no se haría el cambio. Lo que llevó el cambio de régimen, y ahí me interesa ver tu visión al respecto, pues hay una discusión sobre el pilar de ahorro individual y otra cosa es sobre el lucro en el ahorro individual, o sea, la forma que adquirió el ahorro individual en nuestro país, que es el de las AFAPs. La lógica del pilar de ahorro individual implica que el BPS paga mejor, simplifiquémoslo así, entonces te paga hasta determinado monto y quienes ganan más de ese monto empiezan a pagar a una caja de ahorros que en el futuro me va a complementar la jubilación. Entonces, las AFAPs en todo caso perjudican a quienes tienen un nivel salarial, que no estamos hablando de la clase alta, pero por lo menos es la clase media, no es necesariamente los que menos ganan, porque en su momento cuando se instrumentó eso, lo que implicaba es, bueno, yo te aseguro un grado de cobertura y después te bancás vos con tus ahorros, ¿no? Sobre esa idea, ¿ustedes están a favor o no lo ven de la misma forma? Te lo voy a explicar clarito. Hay una parte de los detractores que están en contra de la eliminación total del lucro. O sea, están en contra de que eliminemos las AFAP, tanto sea República, Ahorro Individual o AFAP en sí.
porque han sido quienes también, los mismos quienes ingresaron a este sistema al país en el 96. Después tenés otra parte de los detractores que están en acuerdo con que eliminemos a FAP Sur, etcétera, etcétera, pero quieren mantener República FAP. Pero República FAP, por ejemplo, en el caso del Frente se piensa que sería una República FAP, pero sin lucro mediante, ¿no? Sí. Yo voy a mantener un sistema, explicarte por qué nosotros, porque esto, cuando nosotros estábamos en las negociaciones de la papeleta, se nos ofreció dejar República FAP y ahí capaz que teníamos el apoyo, un apoyo mucho más amplio. ¿Por qué no? Porque ese ahorro individual, y vos bien lo decías, le sirve a las personas que ganan más de 256.000 pesos en este país. Desde un sentido de que lo que ellos aportan a las AFAP hace que la jubilación y pensión o pensión que tengan luego de las AFAP sea realmente alta, ¿sí? Y además, ¿por qué? Porque si yo gano 500.000 pesos, hasta 256.000 pesos yo aporto el 15% de mi sueldo. De 256.000 pesos en adelante aporto 0 a la seguridad social. Y si quisiera aportar, aporto a la FAP. No hay posibilidad de que una persona que gana 500.000 pesos quiera hacer un aporte voluntario en la seguridad social, en lo público. ¿Tá? ¿Sabes cuántos trabajadores son? 27.000. ¿Sabes cuántos trabajadores son perjudicados por el ahorro individual? 1.500.000. Entonces, cuando vos pones en la balanza, me decís, quiero dejar República FAP, quiero dejar el ahorro individual. Para personas que no aportan por más de 256.000 pesos, que si quieren tener un ahorro individual, nadie se los va a prohibir. Pueden poner su dinero en un banco, pueden tener incluso hasta más rentabilidad en un banco que lo que tienen por las AFAP, pero no perjudicar a todo el otro espectro de trabajadores, que con este sistema lo que hace es que la mitad de sus aportes se vayan, tengan una jubilación menor en el BPS y luego cuando se van a jubilar se enteran que AFAP le va a pagar 3.000 pesos por mes, 7.000, 9.000 como máximo. Ahí hay otra discusión de cuánto están pagando las AFAPs que tiene que ver con la maduración del sistema de AFAP. 28 años tiene, se piden 30 años. La diferencia hoy, si te jubilás hoy, es que aportaste 30 años al BPS, 28 a la AFAP. No hay tanta diferencia como para que sea tan abismal la diferencia en lo que recibís. ¿Sabés lo que hace la diferencia? Que a vos te quiten casi un 23% de tus ahorros. Eso es lo que hace la diferencia. Expliquemos qué es esa... Expliquemos, es una comisión que no se debería cobrar. Porque si tus aportes vos lo brindás para que yo haga negocios y yo tenga ganancias, ¿por qué te cobro una comisión de administración? Tendría que no cobrarte nada porque con tus aportes yo hago mi negocio. Digo, alguien tiene que hacer ese trabajo. La discusión es si se hace de manera pública o se hace de manera privada. Pero un costo por lo menos de administración va a tener, porque si lo hiciera el BPS, igual habría trabajadores que tendrían que hacerlo y eso tendría un costo. Exacto. Es lo que te decía hoy, los costos de administración de AFAP, porque AFAP, el BPS también hace un trabajo de administración. Para la AFAP aumentó desde que se iniciaron de un 6% a un 18%. También le aumentó los costos al Banco de Previsión Social, el costo de administración. Pero además me cobran un 22% en seguro de vida, que lo que hace es darme un beneficio que ellos me tendrían que dar como previsión social, como lo da el Banco de Previsión Social. La jubilación por imposibilidad física o el subsidio transitorio si lo necesito por una imposibilidad física antes de llegar a la edad jubilatoria. Entonces, sí, ahí entiendo yo, y corregime, la lógica es, el pilar de ahorro individual implica que vos, o sea, todo el dinero va a salir de ahí. Si pasa algo, por ejemplo, una imposibilidad física y vos no vas a seguir trabajando, ese ahorro no se va a consumar y entonces de algún lado tiene que salir el dinero. El dinero sale de un seguro porque si no, lo tendría que asumir el BPS y eso iría para parte del BPS también lo asume. Cuando un trabajador debe cesar su trabajo por una imposibilidad física, a la vez que la renta que brinda FAP por imposibilidad física, el Banco de Previsión Social, hasta la reforma te da un 65% de tu jubilación, o sea, de tasa de reemplazo para esa jubilación. No puede el Banco de Previsión Social, cuando una persona cesa por imposibilidad física, no dar la jubilación por imposibilidad física si ya fue comprobado. Además, te voy a decir algo. ¿Sabés quiénes son los médicos que habilitan la imposibilidad física de la renta FAP? Los médicos del Banco de Previsión Social. Hay una oficina dentro del Banco de Previsión Social que se llama Evaluación de Discapacidad AFAP. No, te voy a decir, te hago una pregunta para cerrar este tema porque tenemos que cubrir todo lo demás y capaz que si nos ponemos muy técnicos sobre el detalle mínimo de una de las cosas, no vamos a hablar de todo lo demás que es muy largo, ¿no? Una pregunta que se repite mucho en los mensajes, ¿no? ¿Qué pasa con la plata? Supongamos que se sale el plebiscito, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con la gente que efectivamente ahorró durante años y tiene ese ahorro individual en su AFAP?
¿no? ¿Qué va a pasar con ese dinero concretamente? ¿Y qué garantía hay de que le llegue el mismo dinero que puso y que le iba a llegar, que le llegue ese número exacto? Mira, primero que nada, saquemos cucos y mentiras que hay también, que a la población le genera ese miedo justamente. Te dicen ahorro individual, tu dinero en tu cuenta. El Banco de Previsión también Social tiene tu cuenta, que es tu historia laboral, donde tú tenés un usuario donde ingresás y ves todos los meses los aportes que vos haces y cuánto dinero llevas aportado, cuántos años. También el Banco de Previsión Social lo tiene. Y además, la papeleta justamente habla de que se tiene que garantizar al trabajador la trazabilidad de sus aportes, que no van a tener pérdida ni menoscabo por esta iniciativa. Y algo principal, lo que ya tiene ahorrado vuelve directamente al Banco de Previsión Social totalmente y se pone en su historia laboral. La historia laboral tiene nombre, apellido y cédula. Cuando se habla de ese famoso bolsón, para hablar en negativo, la seguridad social es un bolsón. La seguridad social es un bolsón que es lo que hace que la gente cuando tiene desempleo tenga un subsidio. Pero mis aportes no están en un bolsón. Ahí va, capaz que podamos claro. explicar eso. Yo te voy a decir el discurso que se está escuchando del otro lado, ¿no? El discurso del otro lado, ¿qué te dice? Te dice, bueno, es verdad que la papeleta dice que va a haber una trazabilidad, pero en los hechos la plata ahora va a ir a la cuenta general del BPS. Sabes que el BPS es deficitario, entonces seguramente tu plata concreta ahora se va a gastar en otra cosa. Y en un futuro vamos a ver si efectivamente se te puede pagar lo que se te iba a pagar. No es que vos vas a tener una cuenta individual donde sacaron la plata de un lado y entró a otra. No, en realidad va para el BPS y esa plata se va a gastar ahora en lo inmediato en otra cosa. Sí. Ese es el argumento que se escucha del otro lado como para decir, está bien con lo de la trazabilidad, pero en los hechos la plata esa no va a ir para tu cuenta. En realidad el dinero vuelve, como te decía, a la historia laboral, pero aparte de ahí estamos poniéndole un peso de que confiamos más en los bancos privados que en el Estado. A mí me están diciendo, confía más en que tus ahorros estén y nunca te falte la jubilación en una FAP, pero desconfía si en el BPS. En el Banco de Previsión Social jamás se dejó de pagar una jubilación o una pensión. Ese dinero que vuelve, sí, es un sistema solidario, pero es ese sistema solidario que sostiene toda la seguridad social. Y nunca, jamás se dejó de pagar una jubilación. El costo que va a tener... ya después otro segundo punto, son 460 millones de dólares, pero no nos olvidemos que el BPS va a dejar de transferir 1.500 millones de dólares hacia la SAFAP, que el fideicomiso crea que los contratos que hoy tiene la FAP, que le están dando rentabilidad, esos contratos van al fideicomiso y esa rentabilidad va también al Banco de Previsión Social. Pero pará, porque ahí vos arrojaste números y me parece que estamos... Sí, por eso te decía que ya más para el segundo punto. Pero acá lo que la gente tiene que tener en claro es que acá se han fundido bancos, han desaparecido bancos. Hemos tenido, no quiero ser tan drástica, ¿no? Pero suicidio de personas que han perdido toda su cuenta de bancos privados. El Banco de Previsión Social jamás dejó de pagar una jubilación o pensión. La garantía... Pero ahí alguien te podría contraargumentar y decir, está bien, nunca dejó de pagar una jubilación, pero plata no tiene. O sea, tiene aporte del Estado. Plata el BPS tiene. con la plata propia que entra por el sistema que tenemos ahora solidario, no le da para pagar la jubilación. Tiene que haber aportes del Estado extra. ¿O no es tan así? No es extra. ¿Cómo en realidad, el sistema de seguridad social... ¿Es autosustentable el sistema que tenemos ahora sin aporte o no es? Y mira, desde su inicio... En la Constitución dice que la seguridad social se sustenta por los aportes de los trabajadores, los aportes de los empresarios y el aporte del Estado. Son esos tres pilares que tienen que mantener nuestra seguridad social. Pero el aporte del Estado, de algún lado, tiene que salir. Exacto. De los impuestos que pagamos todos los días. Claro, lo que te digo es que el argumento de que un banco privado se funde y el BPS no se funde, y no se va a fundir nunca, porque siempre el Estado va a tener que aportarle, y jamás se va a fundir, pero eventualmente se vuelve insostenible económicamente, entonces todos tenemos que poner más plata. Hoy me dicen, como dijeron en el 96, es insustentable. ¿Por qué empresas como bancos quisieron ingresar a este negocio si era un negocio que no era rentable y era insustentable? ¿Por qué hoy se defienden las AFAP y no se van? Si nuestra seguridad social es tan insustentable, ¿por qué le sirve a los privados?
¿Por qué? ¿Por qué le sirve a las AFAPs, decís? Exacto. Pero porque las AFAPs, por el diseño del negocio, sacan sus ganancias de las comisiones que reciben y después lo que tienen que hacer es poner el dinero en una cuenta, invertirla y con eso lo pasan a otro para que otro los pague. Ponete en el sistema AFAP año 96. Vos vas a ingresar a un país y te están diciendo que el sistema está colapsando porque cada vez hay más viejos que jóvenes. Vos vas a meterte en ese negocio. Porque la lógica es distinta, porque la lógica de la AFAP es por el ahorro individual, o sea, por definición no va a tener pérdidas. Porque en todo caso eso, cuando te tengo que pagar la jubilación en función de cuánto tengo, es lo que te pago, y la lógica del BPS es distinto. Te fijo cuánto pagás y eso te lo voy pagando con la plata de los que están trabajando en ese momento. Y esa es la discusión de la sostenibilidad. Sí. Yo sé que vos lo tenés claro, pero lo explico. Tenemos cada vez gente más jubilados en relación a las personas que están trabajando. Si seguimos con un sistema... Tenemos casi 3 activos por un jubilado. Claro, pero esa relación se está deteriorando. Exacto, pero a lo que voy es... si yo puedo mantener... La lógica es esa, ¿no? O sea, si yo tengo cada vez más jubilados por menos gente trabajando, no hay otra forma de explicar que eso se sostiene que los que están trabajando paguen más o sacar alguna otra fuente de recaudación, empresas, etcétera, que es una discusión que se en realidad no es una fuente de recaudación, es definiciones políticas. Sí. Porque lo que viene hacia el Banco de Previsión Social como asistencia del Estado es rentas generales, es lo que se recauda de los impuestos. Lo que nosotros dejamos de recaudar por exoneraciones es dinero que definimos no ingresar para poder hacer políticas sociales. Si el día de mañana el Banco de Previsión Social, pongámosles que por el plebiscito, más allá de que el CIMBE cuando hace su análisis tanto para la reforma 20.130, la 1996 e incluso nuestro plebiscito, dice que esta reforma que nosotros impulsamos, el plebiscito, durante los próximos 20 años no tendría un impacto negativo diferente al que tiene la 20.130 y que tuvo la 16.713. Creo que es un punto de déficit a los 10 años. Claro, a lo que voy es, nosotros, al realizar esta reforma, sostenemos que al dejar de transferir 1.500 millones de dólares, volver el dinero de los trabajadores al sistema, por los próximos 20 años no hay problema. Tenemos 4 gobiernos para que definan políticas sociales, que no tengan que ir siempre a que el trabajador trabaje más, porque aparte... Ojo con esto, hoy se aumentó a 65. La misma reforma dice que se va a rever cada 3 años. Sabemos que a nivel internacional se han aumentado a 70 años la edad jubilatoria. En este país es imposible que una persona trabaje hasta los 70 años. Bien, capaz que nos metemos con ese punto. Si te parece, hacemos una pausa y a la vuelta ya entramos con el tema de la edad jubilatoria, que es otra de las preguntas recurrentes que hay sobre el tema del plebiscito. Ya volvemos. Seguimos conversando con Natalie Barbé sobre el tema de la papeleta por el plebiscito de la Seguridad Social. Ya cubrimos todo el capítulo ahorro individual, hablamos de la AFAP. Hablemos del otro gran punto sobre el que la gente se hace muchas preguntas, que es el tema de la edad jubilatoria, ¿no? Y hacemos lo mismo. Yo te voy a decir lo que se escucha del otro lado, la gente que se opone, ¿no? a esta iniciativa, y vos haceme el contrapunto y decime cuáles son las respuestas que hay ahí. Te diría que hay como 2 argumentos en contra de la propuesta para fijar en la Constitución los 60 años, ¿no? Un argumento es como más de forma y otro es como más de contenido. El de forma, el argumento sería algo así como poner esto en la Constitución es algo, por lo pronto, complicado para futuros gobiernos que pueden querer mover esa aguja de un lado o para el otro, y ahora van a estar atados de mano. En la Constitución, por lo general, ese tipo de paramétricas así no hay, no encontrás. Encontrás cosas como mucho más abstractas en la Constitución o más generales. Ese sería el argumento de forma, ¿no? Y el argumento de contenido podría ser... hoy en día, si te fijás, la gran masa trabajadora de clase media baja para abajo, en realidad ya no se están pudiendo jubilar a los 60 años. Entonces, fijar a los 60... no solo no te resuelve el problema que tenés ahora, que es que la mayoría de los trabajadores de bajos ingresos ya no se pueden jubilar a los 60, sino que a futuro lo haces peor, porque en realidad no van a tener ninguna solución a su problema. Capaz que le solucionás a alguna gente de clase media alta para arriba, pero en realidad la clase baja, el trabajador, hoy ya te dice no me dan los aportes para jubilarme a los 60. Y como la última, tenés un argumento más técnico, que no sé si vale la pena mucho entrar en ese, pero está el que te puede decir, mirá, la dinámica del trabajo están cambiando,
hoy sería muy raro encontrarte una persona que va a llegar interrumpidamente a los 60, porque te puede pasar, yo que sé, pasa cotidianamente, vos lo sabes mucho mejor que nosotros, yo que sé, a los 50 alguien puede perder el trabajo, se le complica mucho reenganchar, entonces capaz está desocupado un tiempo, se termina reenganchando después y para jubilarse con una edad mayor termina teniendo que pasarse por los 60, ¿no? Pero bueno, esos son los argumentos que se manejan en general en contra de esto. Vamos a cuáles son las respuestas que hay del lado de ustedes. Sí, principalmente que no hay rigidez porque que no sé si es... y me extraña que haya problema de comprensión lectora de la papeleta de personas que hoy están ocupando altos cargos en el gobierno. O lo peor, o que estén mintiendo. Porque en realidad no hay una rigidez. Aquí se habla en la papeleta del acceso a la jubilación por causal común. Es, si yo no puedo y necesito que el Estado me garantice una jubilación, yo la tenga con los 30 años de aporte. Pero claramente dice la papeleta, 30 años de servicio continuos o interrumpidos sin perjuicio de las bonificaciones y sistemas de cómputos especiales, y acá voy a hacer un paréntesis, nosotros tenemos las jubilaciones flexibles, que justamente ayudan a que esas personas que no llegan a los 30 años de aporte puedan, trabajando unos años más, completar y jubilarse. Y esto no lo va a no permitir, porque no es jubilarse a los 60 años tácitamente, es el acceso al causal jubilatorio común, que era el que teníamos antes de mayo del 2023, por el que se jubilaba un porcentaje de personas, es el acceso si lo necesito. Si no llego a los años, sigo trabajando. Si quiero seguir trabajando porque tengo un buen trabajo, lo puedo hacer. O sea, no es que la obligación sea No. a los 60 ya está. No. Es que por eso, el 60 es el piso mínimo. yo les comentaba que escuchaba la otra vez una entrevista que le hicieron a Lucía Topolansky que decía, yo a los 60 años quiero seguir trabajando. Sí, lo va a poder hacer, Lucía. Esto no es a los 60 años te tenés que jubilar. Es yo, trabajador, llego a los 60 años, tengo mis 30 años de aporte, pero no puedo seguir trabajando, o a veces no quiero porque trabajé toda mi vida, puedo acceder a la jubilación. Hay una discusión que se da es, esto en realidad beneficia a determinados trabajadores con historias laborales buenas, seguramente con buenas remuneraciones, probablemente en muchos casos funcionarios públicos. En realidad el trabajador más vulnerable, con historias laborales más precarizadas, que de repente trabajó en la informalidad mucho tiempo, en realidad este cambio no le va a hacer la diferencia porque a los 60 no llega, a los 60 tampoco está llegando con los 30 años de trabajos hechos. Entonces, le va siendo muy esquemático, le va a servir al funcionario público que tiene un trabajo seguro, al laburante más vulnerable no le va a servir. Al laburante que hoy no llegaba a los 30 años y 60 años, esto capaz que no le sirve, pero al aumentarle la edad a 65 lo perjudica altamente. Claro, porque no le va a variar acá. El razonamiento ahí es, ese laburante que llega a los 30, a los 62, a los 63, sí, verdad, le quedan 2 años, pero no es el que va a ser favorecido con esto. No, porque con la jubilación flexible, que ahora se cambiaron los parámetros al aumentar la edad jubilatoria de 65, vos con 62 años de edad y 28 te podías jubilar. Y si sos mujer y tenés hijos, se te descuentan esos años también. El problema de la cantidad de años de trabajo no lo va a marcar ni tener la edad a los 60 como lo teníamos antes de mayo, ¿tá? Ni extender la edad, lo que es las políticas de contralor, ¿sí? Que hoy por hoy te dicen, sí, hoy la mayoría de las personas se jubilan con 63, 64 años. Ahí hay 2 temas. Uno, esas personas normalmente su mayor actividad laboral lo tuvieron antes del 2005. Empleo totalmente irregular. Por eso tampoco accedían a tener los 30 años, por eso estaba todo el sistema de testigos, un montón de sistemas que hubo que crear para que esas personas puedan identificar los años que trabajaban. Nadie permaneció sin trabajar. Como estos trabajadores, como me decís hoy, no llegan a los 30 años, no es que no estén, que estén sin trabajar, que estén mirándote en la casa. Es que falta contralor para que se regularice. Y eso no lo va a solucionar ninguna reforma de la Seguridad Social. Eso lo soluciona que el Ministerio de Trabajo y el Banco de Previsión Social hagan las inspecciones que tienen que hacer para que eso no suceda. Acá nosotros no le vamos a cambiar la realidad ni perjudicarlo poniendo la edad a los 60 años. Tampoco es algo rígido, como dicen. Y no se puede dar la situación en donde, un poco siguiendo lo que preguntaba Nico, ¿no? No se puede dar la situación en la cual, al vos correr la edad a 60, generes un contexto en el cual, para el que gana bien y tiene un trabajo seguro,
es muy favorable jubilarse a los 60, pero el otro, el que gana poca plata, el que se tiene que rebuscar más, el que es de más bajos ingresos, sigue laburando hasta los 65. O sea, no generaste una desigualdad en el sentido de que van a haber unos que van a decir, me jubilo a los 60 de cabeza, y otros que van a decir, antes no podía y ahora tampoco, tengo que seguir laburando. Sí, pero... No resuelve esa desigualdad. En realidad la resuelve, sí, porque antes de esta reforma, cuando vos permanecías trabajando después de los 60, aumentaba tu tasa de reemplazo de tal forma que cuando te jubilabas a los 65, en vez de un 45, cobrabas un 55%, y eso se eliminó. Tú ahora empezás a los 65 con un 45%, como si nunca hubiera existido lo anterior. Sí, esa es parte, digamos, de la ganancia de la reforma, ese era el sentido de la reforma. Acá hay que ver cuál es la preocupación real, no diferencia si alguien llega mejor a su historia laboral o no. Acá a nosotros lo que nos preocupa es que el aumentar el acceso a la edad jubilatoria va a hacer que personas que con 60 años de edad tenían su causal jubilatorio, no consigan trabajo, se mueran de hambre hasta los 65, que recién ahí aparezca el Estado para dar una jubilación. No es rígido. A ver, nosotros vamos a tener 2 plebiscitos en octubre. Uno que se juntó por firmas y otro que salió por mayoría parlamentaria. O sea que si en algún momento algún gobierno decide que es necesario aumentar la jubilatoria y se dan las condiciones, puedes largar un plebiscito y consultarle al pueblo. Lo que los parlamentarios ven rígido es no poder tomar las decisiones por mayorías parlamentarias y por acuerdos de mayoría. Bien, es que lo decía el pueblo. Pero además, también, al no ser obligatorio, no hay ningún tipo de rigidez. Es que si yo no puedo trabajar más y podía jubilarme a los 60, que me pueda jubilar, y no es ajeno a nosotros. Parece que estamos hablando de que algo nunca ha existido. Eso era hasta mayo de este año. Todo lo demás, de que el gobierno incentive, como incentivaba, que hasta los 65 años terminabas ganando un 12% más de lo que era tu jubilación, se puede realizar, y eso la papeleta no lo impide. El problema es que queremos sacarle responsabilidad al Estado y hacer que la jubilación sea algo cada vez menos tangible, lo que también va a generar más irregularidad. Pues yo te digo a vos, hoy le decís a un chiquilín de 25 años, yo empleador, escúchame Juan, vos te vas a jubilar dentro de 40 años, te pago la mitad en blanco y la mitad en negro, te va a decir que sí. Cuanto vos más dejás más largo es el acceso a un respaldo de jubilación, la gente lo va desestimando cada vez más, y eso es a lo que se quiere llevar no solamente acá en este país, es a nivel mundial. En el momento que yo ya no puedo producir, tengo 60, 62 años, ya no puedo trabajar más, el Estado no se hace cargo de mí, me hago yo misma cargo. Y si cobro bien, me genero mi propio ahorro individual, y si no, bueno, me arreglo como puedo. Esas son las políticas que vamos, y por eso nace este plebiscito. Te llevo medio rápido porque antes de que nos quedemos sin tiempo, otro punto más, ¿no? El tema de equiparar jubilaciones, pensiones al salario mínimo nacional. El clásico argumento en contra lo que te va a decir es, bueno, vos podés hacer eso, pero en los hechos tenés un problema, y es que la determinación del salario mínimo. Podría llegar el día de mañana un gobierno que diga, bueno, dale, cumplo con la ley, entonces los mantengo igual, pero te los plancho y el salario mínimo te lo bajo, y entonces con eso me arreglo mejor las cuentas públicas, ¿no? Sí. Por eso que vos decís, que es interesante lo que planteas del rol del Estado, etcétera, el día de mañana puede venir un gobierno que entiende que el rol del Estado es distinto y puede decir, no, bueno, vamos a bajarlo porque no dan las cuentas públicas y yo en realidad estoy bancando todo un sistema que es insostenible, o tengo otra prioridad y es la primera infancia. Si miro, hay un 2% en la pobreza, en la vejez, hay un 20% de la primera infancia, la plata la quiero centrar acá. El día de mañana te puede pasar eso. ¿Cuál es el argumento con el que ustedes se defienden de que alguien les diga, che, equiparar esto no tiene sentido porque te bajo el salario mínimo y se acabó? No, lo que nosotros decimos es que es raro que políticos estén diciendo eso cuando hoy existen los consejos de salarios. Hoy la mayoría o casi todas las actividades que se dan en este país regulan su sueldo, su mínimo ingreso por el Consejo de Salarios. Y casi el 90% es más alto de lo que es el salario mínimo nacional. ¿Qué gobierno tomaría una medida tan neoliberal y tan restrictiva de congelar por años el salario mínimo nacional solo para que no aumente las pasividades cuando no tiene un sentido? ¿Por qué? Apenas se establece el plebiscito, yo marco el piso que es nuestra intención, es que las jubilaciones y pensiones tengan un piso digno de ingresos para que el jubilado y pensionista pueda vivir, no para enriquecerse. Ni siquiera esto va a hacer que puedan vivir dignamente, pero por lo menos que levanten un poco ese índice de miseria en el que están viviendo. Al año de estar jubilado, de estar pensionista,
las jubilaciones, y lo dice también la papeleta, aumentan junto con los trabajadores de Administración Central por el índice medio de salario. O sea, al año la jubilación ya está arriba del salario mínimo nacional. Entonces, pero te hago una pregunta porque no entendí una cosa. Vos estás planteando que sería muy difícil que un gobierno haga esto. ¿Está lleno en el mundo de gobiernos? ¿Pero con qué sentido? Si la jubilación... Te digo que, o sea, estamos discutiendo algo que ocurre en la realidad. Pero te lo voy hay gobiernos que llegan y dicen, no me dan las cuentas públicas. Hablemos con números. Ajuste y bajo Hablemos todo. con números. Hablemos con números. Salario mínimo nacional hoy, 22.268. La persona se jubila, su jubilación es 2.268. Ese es el salario mínimo decretado. Inmediatamente al año la persona le sube la jubilación. Ya, por más que vos congeles el salario mínimo, no alterás en nada el número de la jubilación, claro, porque esa jubilación sigue creciendo con los aumentos de índice medio de salario y a la misma oportunidad que los empleados públicos de administración de este país. Eso es otra forma de generar terrorismo, porque vos como gobierno, si ya manteniendo en 22.268 no cambió nada, porque ya la jubilación subió, no voy a bajarla. La referencia va a servir por única vez porque después ya va a ir a caballo. Es un piso va a ir de ingreso a caballo mínimo. del índice. Claro, medio ¿y qué salario? gobierno que no va a incidir en ninguna jubilación porque ya la jubilación subió y pasó el mínimo, va a tomar una medida tan restrictiva que lo condene a que no lo voten nunca más cuando no va a tener ningún tipo de resultado? Si a mí ya la jubilación al año me pasó a 23.000 pesos y no 22.268, ¿de qué le sirve al gobierno congelarlo? Bueno, con esa lógica podría presionar o tratar de que los aumentos salariales sean lo menor posible para que el índice medio de salario se aumente menos, para que no pase. Que creo que no nos vamos a desayunar con esto. El salario mínimo nacional, el aumento de las jubilaciones, la equiparación, sale del contralor y la lucha de los trabajadores, no lo regalan los gobiernos. Si eso sucediera, bueno, ahora no solo vas a tener a los trabajadores en la calle reclamando, sino también a los pasivos. Pero ya te digo, eso no va a suceder porque ya van a estar en un índice más alto que aunque congelen el salario mínimo nacional, no va ni a perjudicar a los trabajadores porque existe el Consejo de Salarios y ya ninguna de las ramas está, incluso hasta el servicio doméstico está más alto que el salario mínimo nacional, ninguna rama está ni en el salario ni por debajo, ¿tá? Porque es por ley, se maneja por Consejo de Salario y ahí la pelea se da sindicatos, gobierno. Y por otro lado, si la jubilación ya aumentó y ya se me despegó el salario mínimo nacional, que yo lo congelé no tiene ningún tipo de sentido. Hay un punto sobre ese aspecto, el 6 de la papeleta, y es la discusión sobre si estamos hablando de jubilaciones y pensiones o jubilados y pensionistas, ¿no? Ya lo hemos hablado en otros kioscos. La papeleta es muy clara que dice ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. Ustedes, sin embargo, discursivamente hablan de que son los jubilados y los pensionistas, pero se puede dar el caso de jubilados que reciban más de una prestación y ahí entra la discusión. Si son jubilaciones y pensiones, ese jubilado que recibe más de una jubilación debería recibir entonces, supongámosle, 2 salarios mínimos si tiene 2 jubilaciones. Es lo que en el pasa mínimo. hoy, Nicolás. Si yo trabajo, me jubilo por industria y comercio, que son los que mayormente acceden a la jubilación mínima, y fallece mi esposo, a mí me dan una pensión por sobrevivencia mínima. Ya existe eso. Pero ustedes hicieron la diferencia, ¿sabes cuál va a ser la diferencia? 3.428 pesos. Pero por la cantidad de personas involucradas. Son jubilaciones. ¿Sabes por qué? Si yo pongo... Pero ustedes discursivamente han sido muy claros en que hablan de jubilados y pensionistas y no de jubilaciones y pensiones, que es lo que dice la papeleta. Al menos desde ATCS no. Siempre defendimos, la papeleta lo dice. Ninguna jubilación ni pensión podrá ser inferior a un salario mínimo nacional. Eso hoy existe. ¿Y sabes qué existe también? El evitar inequidades por ley. Yo, si tengo el mínimo 18.000, como te decía, por mi jubilación y fallece mi esposo, me van a dar una pensión y también va el mínimo. Hoy existe, hoy pasa. Ese mínimo, con esta papeleta, va a cambiar a 22.268. Pero también hay leyes, y cualquiera que ingresa al Banco de Previsión Social, que hace que no se generen inequidades. Si yo como viuda gano más de 250.000 pesos por mes, no me dan la pensión por la sobrevivencia de mi marido. Entonces, la papeleta dice claramente, hay 24 meses para legislar. Sí, obviamente quienes estén cobrando el mínimo van a tener su ajuste al salario mínimo, que es lo que sucede hoy. Hoy, cuando una persona cobra 2 prestaciones, cobra 2 mínimas. Pero los cálculos en función de esa diferencia varían sustancialmente y esa discusión ha estado planteada. Nosotros mantenemos... En el debate Mieres Andrade, por ejemplo,
coincidieron en que ahí había una diferencia y que el cálculo te podía llevar o a $1.000 millones o a los 400, 460 que hablan No, ustedes. mirá, los $1.000 millones que hablan también en esa proyección que hizo el BPS también confunde lo que es la papeleta. Habla también de una retroactividad de todos los jubilados de los últimos 10 años porque estaban en el sistema, entonces eso hace como unos 500 millones de dólares. Y acá te dice, claro, es quienes estén afiliados al sistema de régimen mixto. La persona cuando se jubila sale del sistema. Todo ese 1.100 millones que dicen no es solamente si es por prestación o es por persona. El cálculo que nosotros hicimos con los economistas del Cuesta Duarte son 460 millones de dólares para las 310.000 prestaciones que se van a equiparar en el momento que se haga esta reforma. ¿Van a sacar en algún momento algún informe o documento que pueda ser digamos, base para esta se está haciendo discusión? justamente. ¿Qué pasa? Vos cuando tomás una iniciativa popular, a veces te desayunás de que también tengas que explicar de dónde tiene que salir el dinero, de dónde. Porque normalmente los reclamos son para algo tan claro como un jubilado ganando 218.840 pesos. Se está muriendo de hambre. Y te decimos, subíselo 3.000 pesos. Parece hasta ilógico que tengamos que explicar nosotros por qué subiendo eso hay que ver cómo se sustenta el país al día de mañana, cuando, lo que te decía hoy, tenemos 2.100 millones de exoneración, porque se define exonerar. Pero con ese argumento yo te digo, a todos los niños que están debajo de la línea de pobreza, dale 3.000, dale 5.000 pesos, dale 10.000 pesos para sacarlos. Y se puede bueno, hacer. Pero de algún lado tiene que salir el dinero. El mismo país que define que quienes tienen más dinero y son los dueños de los medios de producción, se les exonere 2.100 millones de dólares, ese mismo país puede definir que se les exonere un poco menos y aumentar 3.000 pesos a un jubilado que está pasando hambre y sacar justamente a las infancias del hambre también. Para hacer ese Son razonamiento definiciones políticas. Pero para hacer ese razonamiento habría que hacerlo sí con el documento arriba de la mesa para ver. ¿A vos te parece que yo como país, como Estado, hay niños pasando hambre? Se necesitan 450 millones de dólares, lo dice la ONU, para sacar a esos niños del primer nivel de pobreza. 460 millones de dólares para sacar a los jubilados y pensionistas del primer... Y me doy el lujo de exonerar 2.100 millones de dólares. Sin embargo, no hicieron una juntada de firmas para que se pongan esos 460 millones de dólares para los niños. Se hizo para las jubilaciones. Bueno, acá donde hay 10 veces menos pobreza. Los mismos detractores. Nosotros hablamos de seguridad social. El tema de los niños es otra cancha y esto se emite por una reforma ahora. Los mismos detractores que nos salen a decir a nosotros, ¿por qué aumentar las jubilaciones y pensiones? Que es lo mismo que te digo, ¿por qué hay que elegir? Entonces yo, o salvo los niños, porque si vos salís de acá y querés jubilados. comprar algo... No, salvemos a los dos. Por supuesto que sí, pero eso son políticas que lo tiene que hacer el próximo gobierno. Si te hace el lujo de exonerar 2.100 millones de dólares, date el lujo de gastar 450 en los niños, 460 en los pasivos. Pero no me vengas a decir, después de 4 años de gobierno y otros 15, que recién hoy te desayunás de la pobreza infantil cuando yo planteo aumentarle 3.000 pesos a los jubilados y los pensionistas. Eso sí no lo puedo permitir. Cuando ya te digo, te das el lujo de mantener exoneraciones al clero, exoneraciones totales a las mutualistas de aporte a la seguridad social, exoneraciones a los institutos privados, que no son solamente colegios, sino que estamos hablando de Carrasco. Los institutos privados están... la mayoría están todos fundidos. No sé cuánta plata sacan, pero tengo que hacer una tanda igual. Instituto privado Carrasco Lounge Tenis, nos está fundiendo. No, está bien, pensé que hablabas de la educación privada. No. Hacemos una pausa, tengo que hacer una pausa, Nico. Hacemos una pausa y volvemos con un par de preguntas más y cerramos, Natalie, ¿te parece? Perfecto. Seguimos conversando con Natalie Barbey por el tema del plebiscito sobre la seguridad social. Nos quedan algunos minutos más. Cortamos en un momento muy álgido, perdón, pero tenemos que hacer una pausa. Volvemos y te pregunto una más filosófica, porque ya recorrimos la mayoría de los puntos, ¿no? Una filosófica y nos metemos en lo filosófico político. ¿No te interpela el hecho de que existe prácticamente un consenso entre los economistas de que el plebiscito es negativo? O sea, obviamente hay voces que lo defienden, ¿no? Por supuesto. Pero si vos mirás, yo qué sé, políticamente en la coalición está en contra, el Frente Amplio dejó libertad de acción, pero la mayoría de sus referentes económicos, todos están en contra del plebiscito. Sus referentes específicos de seguridad social están en contra del plebiscito. Y teniendo un panorama tan desfavorable, ¿no? En el cual vos mirás a los expertos y mirás al sistema político y casi todos están en contra, ¿no?
¿No te interpela eso? ¿No dicen en un momento, bueno, por algo será que está la mayoría de los técnicos y los políticos se dan en contra? No, totalmente todo lo contrario. A mí lo que me interpela y me ayuda a seguir adelante es que la población, que es la que va a tener una definición mucho más profunda con esta iniciativa, que es el sacar un poquito de la miseria, jubilados y pensionistas, darle el acceso en un país donde no hay trabajo, a que si quieren se puedan jubilar a los 60 años. Hubieron 430.000 firmas, pero porque había poco brazo justamente por la espalda que dieron algunos partidos políticos a la juntada de firmas. No me extraña que esos economistas, no son todos ni son la mayoría. Lo que nosotros vemos son economistas que pertenecen a partidos políticos que han llegado al gobierno. No son todos los economistas. Nosotros tenemos un grupo asesor bastante alto. Algunos dan su nombre, otros son perfiles más bajos, abogados, juristas y constitucionalistas que estuvieron detrás de esta reforma. Pero de economistas con trayectoria hay pocos, ¿no? ¿Cuáles son los principales referentes? Viera, Notaro, Antonio Elías. Son economistas que tienen incluso más trayectoria que Paul Garibay Corba. No, lo que pasa es que los conocemos más porque a uno le dieron un puesto de ministro, el otro fue presidente del BHU. O sea, los conocemos más por los puestos que han ocupado. Pero no, los economistas de referencia del país, y entiendo que el mote de referencia es sí, si a Antonio Elías le hubieran dado un ministerio de Economía, hoy sería referencia. No quiere decir que estén menos capacitados para ver la economía y el futuro de la economía. Acá hablemos de filosofía. La filosofía no tiene técnica. Acá hay jubilados y son la mayoría. Perdón, porque ahí hay un punto que es bien importante. Yo no quiero dar nombres porque entiendo que si no están saliendo públicamente es ponerles el dedo arriba es feo, por algo no están saliendo públicamente, pero hay actores importantes, economistas importantes, que formaron parte incluso de la discusión del diálogo de la Comisión de Expertos de Seguridad Social, que pertenecen al PIT-CNT, que trabajan para el PIT-CNT o que lo asesoran o que lo representan en el Banco de Previsión Social, que no salen a hablar explícitamente a favor de la papeleta, que no salen a defenderlo por los medios, así como salieron a atacar la ley del gobierno. No saben hablar a favor porque hay un comando delante de este plebiscito, pero son los que hicieron los documentos, donde yo te estoy diciendo pero no lo firman tampoco, no apareció el documento se está terminando y va para ser firmado. Yo di una charla hace muy poco con uno de los principales economistas de Cuesta Duarte en la Facultad de Humanidades. Fue conmigo a dar la charla. Hay perfiles que no son mediáticos, que no quiere decir que no sean buenos en su sistema económico. Pero además también, hablando... El documento, por ejemplo, que van a presentar, ¿es un documento que va a ser un documento del Cuesta Duarte? Un documento de comando realizado por el Cuesta Duarte. Del comando de la campaña realizado por el Cuesta Duarte. ¿Va a llevar la firma del Cuesta Duarte? Va a llevar la firma del Cuesta Duarte, que parece que es un cuco que están imponiendo hace tiempo como porque no es un cuco. Entonces, en todo caso, me siento responsable de asusar ese cuco, en el sentido de que lo he dicho mucho al aire. A mí me llama la atención que el Cuesta Duarte no haya sido un sostén de esta discusión más importante, cuando es un sostén muy importante de todas las discusiones salariales. El Cuesta Duarte ya nos dio un documento de Cuesta Duarte al comando, el cual el comando le está haciendo las últimas bajadas políticas, porque esto no es solamente económico y jurídico, las últimas bajadas políticas. Pero es un documento que ya realizó el Cuesta Duarte, donde toma justamente la proyección actuarial del BPS, los documentos que realizaron los otros economistas, que es ese grupo asesor que está desde un comienzo con la papeleta, para hacer un resumen, se lo entrega al comando y el comando trabaja hasta la finalización. Pero eso es un documento de análisis del Cuesta Duarte y de todo lo demás. Es verdad que hay un factor político, además del técnico económico, eso me parece que Por supuesto se entiende, que sí. Tiene sentido. Ahora, te digo lo que a mí me llama la atención y vos comentame por qué te parece que es, ¿no? Yo qué sé, pienso en el caso de Pablo Ferreri, por ejemplo, ¿no? Que es una persona importante en la economía del Frente Amplio, estaba en carrera con Carolina Cose, apoyándola. Sabemos que Carolina Cose tenía una postura de haber firmado, hasta ahora no ha dado su postura si está a favor o en contra. Y yo qué sé, él vino al programa acá y sabiendo que él estaba atrás de Carolina Cose, igual vino y dio su opinión de que estaba en contra del plebiscito. Le podría haber jugado en contra políticamente, haber salido en el medio de la campaña. Del otro lado se lo usaron, ¿no? Mirá, hasta Ferreri, que asesora a Cose, dice que está en contra de ella, ¿por qué no sale? Lo que yo veo es que del Frente Amplio, más que nada, se juegan un capital político al salir a estar en contra de este plebiscito.
igual mirá que es así como hablamos del respaldo técnico, de los académicos, el establishment, también a nivel popular es jodido, sería decir, no, mirá, yo estoy en contra de esto, y decirle a todas las personas que filmaron, no, yo en realidad pienso que lo que vos filmaste es una cosa que puede ser negativa para el país, etcétera. ¿Por qué si de un lado tenés gente que arriesga tanto, del otro lado te cuesta salir a por lo menos firmar ahí, decir, no, soy el economista de Cuesta Duarte que apoya esto, hágame una nota? Pero eso de que Cuesta fue algo que se creó y que después se popularizó, que no es real. A ver, nosotros ya teníamos... No es así, nosotros ya teníamos un documento, te explico los pasos. Sí. Un documento hecho por los economistas, juristas, incluso hasta Juan Cereta en la parte, y Dick March en la parte jurista, que no era del Cuesta Duarte, que se lleva y nos sustentábamos con ese documento. Y en un momento empezó este fantasma de que ¿por qué no hay un documento de Cuesta Duarte? Ya teníamos un documento hecho por técnicos. Entonces ahora se le pide a Cuesta Duarte justamente por para salir a responder que salieron, pero no es que hasta ahora ellos no se animaron, no quisieron. La duda sobre el Cuesta Duarte fue algo porque... Al contrario, o por lo menos en mi duda periodística, ¿no? O sea, yo empezás a escuchar argumentos de muchos economistas que están en contra de la reforma y bueno, pará, vamos a escuchar la otra campana, vamos a ver los números de las personas que estuvieron trabajando en esta. Durante mucho tiempo no había nombres arriba de la mesa. Y los economistas obvios o los referentes obvios a los cuales ir a consultar no salían a hablar públicamente. Y algunos incluso reconocían que era porque tienen una postura en contra de la reforma. Entonces, ahí es cuando empieza la preocupación del que quiere entender. De decir, bueno, por un lado tengo mucha gente diciéndome que esto es una bomba en la macroeconomía uruguaya. Y por otro lado, los que habitualmente van alineados a las posiciones del PIT-CNT o pertenecen al PIT-CNT no salen a hablar, los que uno identifica como técnicos del tema. Bueno, ahí aparece la preocupación. Después aparecieron los nombres de Antonio Elías, Jorge Notaro y Carlos Viera. Perfecto, ahí se da una primera parte de la discusión y después se empezó a hablar de un documento del Cuesta Duarte, que eso es mucho más reciente. Y hubo un ruido, yo no sé si hay o sea, por un lado tenía entendido que Cuesta Duarte no estaba proveyendo insumos y no estaba elaborando un documento como tal. Esto tuvo una historia de avance y lo estamos tomando todo como si fuera la misma historia. La historia de avance primero empezó con no salgo a decir que estoy en contra porque no creo que lleguen a las firmas. Y salía muy pocos con el miedo a la expropiación, nadie hablaba de lo económico. Hagamos historia. Nadie hablaba de lo económico, ni tampoco pedía economistas detrás de la iniciativa. En diciembre, por ejemplo, apareció el informe de Simbe a propósito de eso. Que el informe de Simbe dice que este plebiscito durante los próximos 20 años no tendría un impacto negativo mayor al que genera la misma reforma. Digamos, lo que dice es que a largo plazo tiene efectos muy nocivos. Lo que pasa es que vos al principio te estás trayendo una serie de activos de los ahorros de las AFAPs, te estás trayendo un pasivo más grande, claro. Al principio, como te traes la montaña de guita, perfecto. Claro. Ahora, te estás trayendo una deuda más grande que la tenés que ir pagando. Esto es como una carrera de obstáculos. Empiezo con la expropiación, no puedo con la expropiación, empiezo con lo económico, no puedo con lo económico, empiezo con el sustento técnico y empiezo a generar fantasmas de si ciertos economistas. Esto es como una barrera de valla. Acá lo que nos está diciendo es... Vos lo ves como la reballa, lo que dicen es tiene un montón de problemas. Es lo que te dicen. Vos escuchaste a Delgado, Mieres, Manini, que ahora hicieron esta iniciativa de ir contra el plebiscito, que también ahí Delgado, que me extraña, si quiere ser candidato, dio el disparate de que si la plata ingresa al BPS, después no sabemos qué pasa, ahí no hay control ninguno. El Banco de Previsión Social es del Estado, y los directores que va a tener el Banco de Previsión Social los va a poner él si llega presidente para ejecutar. O sea, es un disparate. Pero más allá de eso, ¿han dicho no estoy de acuerdo con aumentar las jubilaciones y pensiones? No. Han hablado de una catástrofe. Ninguno dice la verdad. Acá, si nosotros hubiéramos dejado República FAP, teníamos a la mitad del aparato político, como les gusta decir, a favor. Y si no hubiéramos tocado la FAP, capaz que ninguno se ponía en contra. Acá lo real es, ninguno de los gobiernos que han llegado hasta ahora, ni los que se postulan para adelante, han querido eliminar el lucro, más allá de ver a su costado Argentina y muchos países más, a las cuales fueron insustentables y lo tuvieron que sacar. Acá el déficit lo crearon las AFAP y ninguno la sacó, ni las quiere sacar, ni las va a querer sacar. Y la defensa es tal que nosotros, ¿cuántas veces tú tuviste en tu programa un representante de las AFAP de los bancos defendiéndola? Nunca. Tenés ministros políticos defendiendo las AFAP. Ya ni necesitan ellos defenderse. Acá los políticos defienden el lucro en el sistema y no dicen la verdad.
Nadie dice, no quiero que se aumente la jubilación y pensión porque sabe no lo vota nadie. Nadie dice, no quiero eliminar las AFAP porque para mí es un negocio. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las obras que han hecho para hacer campaña electoral, de te arreglo la carretera, de te da un puente, lo hacen con la plata de las AFAP. Entonces, cuando ellos salgan a decir la verdad, se van a terminar todos estos miedos. Nadie dice la verdad. Me dicen, se va a terminar el país, voy a fundir un país por 460 millones de dólares, no le puedo aumentar a los niños, hay que elegir la pobreza. 4 años de gobierno, de este último gobierno, 15 del anterior, y hoy preocupa la pobreza infantil. Y sigo, es lo que te decía hoy, si yo tengo niños muriéndose de hambre y jubilados pasando hambre, no me puedo dar los lujos de exonerar a los que tienen más y no revisar las exoneraciones. Vos podés exonerarle, o dejar que el patrón pague la mitad y no pague un 1% más, que generaría un buen sustento para nuestro país, si tenés niños muriéndote de hambre. Son lujos que no te puedes dar, porque la exoneración es lo que no ingresa al Estado para poder cubrir el hambre de los niños y el hambre de los jubilados. Entonces, si yo me doy el lujo de no ingresar ese dinero, cuando está pasando esto, tengo que ver bien qué políticas sociales quiero desarrollar y cuáles son los problemas reales políticos que tengo para seguir exonerando a los que más tienen y seguir manteniendo un país donde los niños y los viejos mueren de hambre. Bien, Natalie Barbé, secretaria general para Montevideo de ATS. Nos quedamos sin tiempo, muchas gracias por la nota. Favor, gracias a ustedes. ¿Das debates? Si en algún momento se arma un debate, Con quien ¿estás? quiera, me encanta. Perfecto, te anotamos entonces. Voy a leer el libro igual antes, por las dudas. El libro Saldaña, perfecto. Hacemos una tanda y ya volvemos. Fácil desviarse. Se acabó el sueño del tigre y el dragón. Una semanita con Nico Batalla compartiendo el aire, pero todo llega a su fin, ¿saben? ¿Decís que se terminó? Bueno. ¿No tendrás esa llamada de un alto jerarca de este grupo que te diga, Jorge, me gustó mucho lo que estuviste haciendo estos días? Hubo 2 que cumplieron añitos hace poco en conjunto y podrían ponerse las pilas y mandar ese mensaje, esa llamadita. Y siempre nos puede pasar que el domingo aparezca ese mensaje. Ese mensaje ampliamos la licencia. Volvemos el martes. Pero no creo que sea el caso. Se acabó la semana del Tigre y el Dragón, la semana Valmeli Batalla. Ya el lunes va a estar fácil desviarse a pleno, pero antes tiene que haber fútbol, tiene que haber un Bielsa encendido, tiene que haber 13-0. The colors of the rainbow. En el programa que suena y suena. Fácil desviarse.